Immanuel Yamkayalkayanku. No me tienen en la pantalla, ¿verdad? No, no está presentando. Voy a la computadora y voy a pedir ya que me presente con la... Pues bien, hablemos. El Huancalimay en realidad es una lengua muy peculiar que se habla en la región central del Perú. Quiero decir, en las provincias de Huancayo, o sea, es un territorio no muy amplio, o sea, en relación, por ejemplo, a la Aymara, que es mucho más grande, ¿no? Y si hablamos ya de este otro grupo que se llama Quechua 2 o Quechua sureño, ¿no? Es un territorio mucho mayor, ¿no? O sea, un territorio muy grande, por eso muchas veces es dominante, tantas veces aplastante frente a las pequeñas, o sea, digo, a los pequeños grupos, hablo del tamaño poblacional de hablantes de determinada lengua, ¿ya? A ver, quiero completar en qué regiones o en qué provincias hablamos Huancalimay. Hablamos en la provincia de Huancayo, tenemos la provincia de Chupaca ahí pegadito, de Huancayo pues separado a unos 20 minutos, no es más. Se habla en la provincia de Concepción y todos sus distritos, igual Chupaca de igual manera, ¿ya? Chupaca tiene su... Aquí hay una forma de clasificar a los pueblos que están, voy a decir, a nivel de la Pampa, ¿no? Porque Zapallanga en realidad, o perdón, Huancayo en realidad, todo el territorio de Huancalimay hay territorios, ¿no? Que son planos, Pampa, ¿ya? Y hay otros que están en la parte alta. Entonces se dice el Alto Huancayo, el Alto Cunas, ¿no? O le dicen el Alto Canipaco a los que es el Alto Huancayo. Genial, ahora podemos verlo. ¿Sí ya me ve? Sí, perfecto. Ahora Listo, es entonces. cuestión de compartir su pantalla. Muy bien, les contaba de que Huancayo, perdón, el territorio de Huancalima se habla en la provincia de Huancayo, en la provincia de Chupaca, en la provincia de Concepción, en la provincia de Jauja. En todas estas cuatro provincias, en todos sus distritos, porque no hay distrito que se le escape. Asimismo, en la provincia de Chanchamayo, una parte, y en la provincia de Satipo. Pero las que más hablan son las cuatro primeras. Satipo y Chanchamayo, en realidad hay cierta población, por ejemplo, bajando de Jauja a Monobamba y conectándose con Vito hacia Chanchamayo, vamos a encontrar gente que habla el Huancalima. Hay un territorio huancaulicano que, a ver, es como una laguna. Termina Huancayo en el distrito de Pucará y en la parte más alta de Pucará se le conoce como Marcavalle. De Marcavalle a Pasos, Pasos es un distrito que está muy cercano precisamente a Marcavalle, al centro poblado de Marcavalle, y no está separado ni por 4 minutos. Si usted camina, lo hace pues en cuarto de hora, ¿ya? En Pasos ya hablan lo que se denomina el quechua 2, es el quechua sureño. Profesor, no se comparte la pantalla. ¿No se comparte la pantalla? Ah, no comparto todavía la pantalla. Estoy solamente conversando con ustedes. Recién lo voy a compartir. Y digamos que pasamos Pasos, vamos a encontrar otros poblados. Tenemos un territorio que hace una franja. Es como que tuviera, digo, una franja que hace como una corona
a ciertos territorios y en el corazón de esos territorios se habla huancalímac, o sea, rodeado del quechua sureño o del quechua chanca. Esos casos suelen suceder en la parte huancavelica. Hay un par de pueblitos que precisamente tienen esa configuración lingüística, ¿ya? Y bueno, todo eso es del territorio huanca. Ahora, el huancalímac en el fondo se divide, hasta hoy precisamente se divide en 5 dialectos, por eso que decimos que somos un idioma. Porque si hablamos como digo, como a nivel de una variedad, entonces, ¿dónde quedamos cuando decimos que somos quechua huanca? Porque ahí nos preciamos entre comillas, ¿no? Nos disputamos. No, yo soy el más antiguo, yo soy el puro, yo soy el verídico, yo soy el real, ustedes son la imitación, ustedes son la periferia, nosotros somos o sea, los que hemos, o sea, desarrollado el habla, en fin. Pero no, el huancalímac tiene sus propios dialectos. Y estos dialectos tienen, por consecuencia, su propio hable. Quiero decir, si, a ver, vayamos solamente al Huaychahuanca. Muy bien. Vayamos solamente al Huaychahuanca. En el Huaychahuanca, para decir, Aquí lo estoy ayudando de cierta manera de sí, encontrar sus diapositivas. sí, Si sí, usted me aunque no dice para tenemos, pasar a la siguiente, normal, yo lo hago. sí, sí. Lo que estaba yo hablando, esto de las diferencias, ¿no? En Huaychahuanca, por ejemplo, ellos suelen decir, por ejemplo, en el Huayllahuanca, les hablaba de dialectos, ¿no es cierto? No está bien, no les he precisado. En el Huayllahuanca decimos Huaylash, Huaylash. Y los del Huaychahuanca dicen Huaychas, ¿no? En el Huayllahuanca decimos Lulo. En el Huaychahuanca dicen Luro, ¿no? Y si nos vamos con el Xauxahuanca, en el Huanca, en el Huayllahuanca decimos, por ejemplo, Akash. Y el Xauxahuanca dice Saca. Tiene precisamente sus propias palabras, por decimos que son bables de un dialecto. ¿Eh? Eso es lo que consideramos. Ahora, ¿cuáles son esos dialectos que no he mencionado? Uno es el Huayllahuanca, considerado como el dialecto central de todo el Huancalímac. Reitero, es el Huayllahuanca, muy bien, Huayllahuanca. Con C, por favor. No, la que escribe con K. Está muy bien eso. Esa nomás con C. Huayllahuanca. La otra es el Huaychahuanca. Huaychahuanca. Tenemos el Xauxahuanca. Tenemos el Yuncahuanca. Y tenemos el Jayahuanca, que es el último dialecto considerado hasta ahora, porque no podemos enmarcar más. Jayahuanca con J, por favor. Jaya con J y con L, doble L. Jayahuanca. Cada una de estos dialectos, tienen palabras muy propias, adecuadas a su lugar. Por ejemplo, el Yuncahuanca frente al Huayllahuanca, ¿ya? Hay palabritas que el Yuncahuanca ha construido. ¿Por qué? Porque es un territorio en el que las actividades normales y la configuración geográfica es muy diferente a la del Huayllahuanca. Mientras que el Huayllahuanca es territorio plano, en el Yuncahuanca vamos a encontrar quebradas muy profundas, abismos, y vamos a encontrar
encontrar, por ejemplo, ya determinada fauna. Por ejemplo, hasta pumas, vamos a encontrar otro tipo de sierpes, otro tipo de lagartijas. O sea, la fauna cambia, las actividades cambian. Entre el Yuncahuanca, por ejemplo, producen plátanos, es un territorio semicálido, ¿ya? Se producen chirimoyos, se producen limones, vamos a encontrar hasta uvas, mango, muchas veces hasta cocos en algunas partes, o sea, cuando el abismo es más profundo, más cerca al río, vamos a encontrar precisamente este tipo de productos. Y ellos, para hacer su embalaje de esos frutos, por ejemplo, utilizan la palabra chipas. Y en el Huayllahuanca, como no hay precisamente estas actividades, no hay esta flora, no hay esta fauna, no utilizamos la palabra chipa, ¿no? Pero lo que nos une a todos estos dialectos precisamente no son las palabras, ¿no? O sea, las palabras en forma común, porque cada dialecto tiene sus propias palabritas. Así como el Huancalimae tiene su propio vocabulario en forma general frente al collao, frente al chanca, frente a los cañaris, ¿no? Igual, estos dialectos tienen sus propias palabritas, reitero nuevamente. Pero ¿qué nos une? ¿Qué es lo que nos hace únicos? Es la sufijación. Todos los sufijos son prácticamente uno. ¿Ya? Todos. Por ejemplo, la palabra chipa, que les acabo de mencionar, se habla solamente en el Yuncahuanca. Esta palabrita no lo conoce para nada, no se conoce para nada, y ni siquiera lo usan, ni en sus cánticos, ni en su habla lo mencionan los del Jayahuanca. Absolutamente nada. Pero, ¿qué no unir? Vuelvo a reiterar, los sufijos, los iris. Entonces, chipazón. Hay que hacer la chipa, hay que hacer la envoltura de la fruta, ¿no? Chipa, la antipa, apazón, ¿no? Chipata, la chipa, o sea, le aumentamos este aglutinante, ta, ¿no? Al final, la antipapazo. Entonces, este aglutinante o este ili, este sufijo ta, lo usa también pues el huanca en forma general, ¿no? A ver, hablemos de otro ejemplo. Chipay chipazón, por ejemplo, ¿no? Chipay chipazón. Esa forma de hablar, ¿no? El sun, ese sufijo sun, después el chipaya, o sea, el sufijo illa, ¿no? También lo utiliza el Jayahuanca. En el Jayahuanca, por ejemplo, ellos hablan la palabra huachca, y los del Yuncahuanca no utilizan la palabra huachca. En el Huayllahuanca tampoco utilizamos la palabra huachca. En el Huaychahuanca no tienen la palabra huachca. Los del Xauxahuanca no tienen la palabra huachca, ¿no? Pero los del Jayahuanca sí dicen huachca. Huachca la callaptí, dice, porque soy pobre, huachca. Porque normalmente se dice huachcha, todos los demás dicen huachcha, pero ellos dicen huachca, ¿verdad? ¿No? Pero el huanca en forma general lo entiende porque utiliza la misma sufijación y la misma sufijación, los mismos ilis en su conversación cotidiana, a diario, ¿ya? Muy bien. Entonces, el Huancalimae en sí es un idioma, porque el quechua para el huanca, y los huancas estamos convencidos de esto, no hay huanca que hable de lo contrario. El quechua viene a constituirse como una familia lingüística. Es como una familia cualquiera, o sea, la familia Pérez. En la familia Pérez vamos a encontrar, ¿no?, a los abuelitos, a los padres,
a los hijos y a los nietos. ¿Mm? Y cada uno va a tener un nombre personal, ¿ya? No a todos se le dice Pérez. Ese es su apellido. Por eso es que los huancas, en forma así, todo, inclusive traductores, intérpretes, estos que tienen registro a nivel nacional, ¿no? Ellos no nos pueden, no tuercen su mano al decir, no, este es quechua huanca. O sea, así no utilizan primero la palabra quechua. Todavía lo están haciendo algunos, porque así han empezado, pero en forma mayoritaria ya hay una consensuación para decir huanca quechua, porque la palabra quechua es el apellido y huanca es el nombre. Por eso que decimos huanca lima, ¿no? Huanca lima. ¿Ya? La palabra lima en realidad es hablar, ¿no? Bueno, aquí lo han escrito como huanca lima y lo han separado. Las palabras, para tener una denominación completa, hacemos una composición y decimos huanca lima y en una sola. En una sola, o sea, no las separamos. ¿Ya? Es cierto, es discutible el utilizar las grafías de acuerdo, de repente a la normalización, porque hay quienes utilizan la K todavía, hay otros que están utilizando ya la C. Hay un sinnúmero de textos publicados y que están en el mercado aquí en Huancayo que se escribe ya con C Huanca, no se escribe con K, ¿no? Exactamente, Huanca Lima, en uno solo. Muy bien. No les he compartido una diapositiva, ahorita les voy a compartir, porque esto hace que lo Huanca o el Huanca Lima sea muy peculiar. El Huanca Lima utiliza 11 sonidos vocálicos, ¿ya? 11 sonidos vocálicos. A ver, voy a buscar para compartir acá. Genial. ¿Ya lo tienen en la pantalla? ¿Pueden verlo en la pantalla? Pregunto. Si Sí, no, profesor. Sí, sí se ve. muy bien. Ahí tenemos las vocales de Huanca Lima. Como pueden ustedes leer. ¿Mm? Tenemos este grupo, o sea, en el cual se basa el Huanca Lima en todos sus sonidos vocálicos, los vocales normales. U, I, A. Así como se habla en el español, ¿ya? Sin alargar el tiempo ni acortar el tiempo de la pronunciación. U, I, A. Tenemos las vocales alargadas. Miren que no es dos no es U, I. Escuchen. A, U, I, A. Tenemos las vocales recortadas, de la cual todavía no hay literatura escrita al respecto. No hay. No se ha escrito un punto al respecto. ¿Ya? A ver. La rayita que cae sobre la vocal es esa slash de división, pues es recortado o vocal dividida. Es como que tuviera en realidad una acentuación mayor que el alargamiento. U, I, A. O sea, tratando de ser dos vocales, pero la segunda vocal es la que se parte. ¿Ya? No sé si me entendieron. Ya vamos a ir con ejemplos a este respecto, porque esto es lo que quiero hacer participar a todos los que están en la sala el día de hoy, ¿no? Salgamos hablando o aprendiendo a hablar algunas palabras del Huanca Lima, ¿no? Tenemos la otra que es el otro grupo de vocales que es semiconsonante o semivocal. Utilizan precisamente todo el conjunto de la familia lingüística quechua,
¿no? La W y la Y. Pero en los idiomas centrales es gua y ya, ¿no? Y cuando hablamos como vocales, U, I. U, I. ¿Ya? Muy bien. Para ver la diferencia, y es aquí donde vamos a centrarnos mucho más durante todas estas 2 horas. Para ver la diferencia entre estos fonemas o estos sonidos vocálicos, tenemos el primer ejemplo. Ustedes tienen en la pantalla, en la diapositiva, Yula, ¿no? Yula, así en forma normal. Y esta palabrita significa tallo o mata de las plantas. El tallo, prácticamente el tallo de las plantas. Yula, ¿no? Al tallo de la papa decimos yulasco, por ejemplo. Yulasco. Al tallo de otras plantas en forma general yula. Yulan, ¿no? Yula, o sea, chutalo, jálalo ese tallo, ¿no? ¿Ya? Pero la siguiente palabra que vemos en la diapositiva después de yula, ¿no? Yula. Yula. ¿No? Yula. Significa yugular. Yugular, la vena yugular. Yula. Yula. Me parece una refonatización, pero así es como el huanca habla. También tiene otra para decir shulka, al que también le dice vena. ¿Ya? Pero esta palabrita que vemos aquí escrita así con la U alargada, es yula. No es yula, es yula. Yula. Y el huanca lo conoce como yugular. Estamos haciendo ya diferencias de vocales, ¿ves? O sea, estamos ya matizando vocales normales con una vocal alargada, ¿ya? En esa misma línea de las palabras tenemos yulá, 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 o sea, la A alargada, yulá. Este yulá es el color blanco. Yulá, no es yula nomás, no es yurak tampoco, yulá. ¿Ya? No es una vocal recortada, por si acaso, en este caso. Hay que alargar, yulá, ¿ya? Es el color blanco. Vayamos a la siguiente línea, ¿no? Normalmente nosotros decimos chuco al sombrero. Voy a traer un sombrero, ya voy a traer un minuto. Aquí estoy. Tengo el sombrero, ¿no? Mi sombrero es mi chuco, ¿no? Mi chuco, ¿no? Y si yo quiero decir mi sombrero, porque solamente sombrero es chucu. Yo digo mi sombrero, mío, digo chucú. Ahí sí la vocal es recortada, chucú. ¿Ves? Por ejemplo, yo quiero un elemento, voy a traer otro elemento, que no vamos a refonatizarla, ¿ya? Digamos que no hay esa palabra en el Huanca Lima, pero sí hay, pero yo voy a traer, vamos a refonatizarla. Ya lo tengo. Goma, ¿no? En castellano, goma. Pero digamos que el Huanca no tiene la palabra goma, ¿no? Digamos que no la tiene. ¿Qué hace el Huanca? Recurre a la refonetización. Es decir, guma, guma. Va a utilizar la G, la O lo va a hacer lo va a convertir en una U alargada, y la otra, o sea, la siguiente sílaba va a ser normal, ¿no? Con una vocal normal. Guma, guma, ¿ya? Pero si quiere decir mi goma, ¿no? Guma, guma, ¿no? O sea, en ese caso tendríamos una vocal alargada y una vocal recortada, cuando dice guma,
Guma. Utilizo estos ejemplos para entender más rápido esta cuestión de las vocales alargadas, recortadas. Ya hemos combinado todas estas, en dos ejemplos nada más, ¿no? Digamos que el Huanca no tiene la palabra libro ya. Porque sí, el Huanca tiene la palabra libro. Digamos que no tiene. Entonces, yo debo coger un libro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el Huanca quiere decir libro, pero a su modo, o sea, como que la palabra fuera de ellos, no como que fuera español, ni como que fuera chino, ni inglés, no como que fuera propio del idioma Huanca, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Huanca? Libro. Si dice mi libro, ¿no? Libro. A la vocal I lo va a alargar. Libro. Libro. Libro, porque las sílabas trabadas, el Huanca habla muy bien. Bra, pra, cra. El Huanca habla esas sílabas trabadas, como pla, ple, pli, plu, plu, cla, cli, cle. Esas sílabas trabadas, el Huanca habla. ¿Ya? Dice, libro. La I, la primera vocal, lo alarga. Por ejemplo, la palabra sábado. 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 La primera vocal, ¿no?, de toda la palabra sábado, ¿no?, la primera sílaba, la primera vocal de esa sílaba, o perdón, la vocal de la primera sílaba, sábado. La O lo va a convertir en una U. ¿Ya? Y el Huanca habla así. Habrán leído de repente ustedes bastante literatura acerca voy a decir, de la lengua Collao, que es la que más nos quieren imponer los días, o sea, los nombres de los días de la semana, ¿no? Inti, Chao y no sé qué nombres más, pero todo termina con Chao para ellos. Y para el Huanca, estas palabras suenan pero horrorosas. El Huanca no las habla. Le parece un insulto. Entonces no va a decir, creo que Inti Chao creo que es lunes, ¿ya? El Huanca no va a decir Inti Chao, va a decir lunes. Lunes. Alarga la U, la primera sílaba, lo alarga. La E, o sea, digo la vocal de la segunda sílaba, lo convierte en una I. Lunes. Y ya tiene la palabra refonetizada, ¿no? Por ejemplo, la palabra septiembre, ¿no? Septiembre, septiembre, septiembre. Casi siempre, y esa es la técnica de la refonetización en el Huanca, pues digo que el Huanca es muy fácil de refonetizar las palabras, cosa que no puede hacer el quechua sureño. No puede ser, por ejemplo, tampoco el Huaylas, si le hace algo más difícil, ¿no? Casi siempre alarga la vocal de la primera sílaba. Casi siempre. No es la regla en forma general, pero es casi siempre. ¿Ya? Eso es el Huancalima, ¿ya? Ahora, vayamos a estos otros vocales, que son semivocal o semiconsonante. A la vez es vocal, en algunos casos cumple la función de vocal y en otros casos cumple la función de consonante, ¿ya? Por ejemplo, el Huanca dice upiay. Es como si fuera una U, la siguiente vocal sería una pi, ¿no? Upiay, piay, upiay. Pero cuando escuchas bien al Huanca dice upyay, upyay, upyay. O sea, la primera vocal es up, perdón, la primera sílaba es up, y la segunda es yay. Pero como el Huanca, parece que esto es una regla que todos en todo caso, al momento de normalizar han considerado así, es lo que no me explico hasta ahora, ¿no? Es que a esta ya o ye lo convierte en una i, entonces dice upiay,
¿ya? Upiay. O sea, cuando esta Y se pega a otra consonante, va a sonar como una I. Me dejo entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo, a ver, no tengo una palabra en la boca en este momento, pero hay palabritas, ¿no? Se unan a una consonante, primero acomodamos una consonante, acomodamos la Y la Y suena como una I, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la W, ¿no? Tenemos una consonante y acomodamos la W, esa W va a sonar como una U, ¿ya? Se habla de que, y esto lo han fijado pues los normalizadores, yo no soy lingüista, yo solamente soy un activo, una persona que activa el Huancalimaí, que busca darle el valor, su reconocimiento, porque de verdad que ni siquiera a través de ciertas instituciones se le da valor, se le deja a un costado. El mismo Ministerio de Cultura o la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín no le toma el interés necesario. No tengo nada que reclamarles, deben ser otros trabajos que tengan, y no creo que solo sea la lingüística. Se habla de que en los idiomas ancestrales, ¿no? No debe haber diptongos menos triptongos, ¿no? Entonces, para evitar esta colisión vocálica, dicen edición vocálica, dicen, ¿no? Entonces, no debemos acomodar, por ejemplo, en Likaushi, en la sílaba kau, ¿no? En realidad no es la sílaba kau, ¿eh? Solamente es ka, porque el otro corresponde, ushi es en realidad un sufijo, ¿no? Sino que los que nos han enseñado español, nos han hablado desde el jardincito hasta terminar la universidad, que bien, pensamos que en realidad esta sílaba suena como cao. Entonces, debemos reemplazarla con una U, ¿no? Pero no. Entonces, likaushi, ayúdale a ver, likaushi. Likai es el verbo ver. Likai. Entonces, si le quitamos el infinitivo y, tenemos lika nomás, lika. Y el siguiente ili, o el siguiente sufijo, o la partícula, ¿no? Eushi, likaushi, ¿ya? Vemos estos dos ejemplos en la que estas consonantes, que lo conocemos en el castellano como consonantes, ¿no? En los idiomas ancestrales, el idioma ancestral denominado quechua, ¿no? Funciona como una I y como una U. Y tenemos el siguiente otro grupo, que yo no lo conozco como vocal, aquí, dice su conexión a internet es inestable. Tengo otro grupo al que yo prefiero llamarle la sílaba silenciosa. Algunos me dicen que debe ser considerado como una vocal, y debe ser la vocal silenciosa. Es obvio que el señor Rodolfo Sarrón Palomino escribe como el saltillo, ¿ya? Él le dice saltillo. Me suena más a una sílaba que a una vocal. Y ahí tenemos, en la última línea de ejemplo, tenemos varias palabritas. Ya, Si yo, mi primer pronombre personal, Huanca, ya, Shamusha, yo voy a venir, ¿no? Ya, Alisha, yo voy a ir. Ya, Paasha, yo voy a lavar. ¿Sí? Ya, Likasha, yo voy a ver. Ya, Talpusha, yo voy a sembrar, ¿no? Ya, Palulaini, Kayan, de mí mi quehacer está, de mí mi trabajo está, ¿no? Es
como tiene la forma, o sea, la forma de, si queremos traducirla, literalmente sería así, ¿no? De mí mi trabajo está, ¿no? O no es yo tengo trabajo, ¿no? De mí mi trabajo está. Ya, Ayamushaiki, yo te voy a llamar, ¿no? Ya Ayamushaiki, la palabra Aya en muchos lugares, ¿no? Significa muerto, ¿no? En el Huanca también algunas veces algunos animales o ciertas acciones reciben precisamente esta palabra, ¿no? Cuando se refiere a cadáveres, ¿no? Aya. Pero Huanca mal dice guaño, ¿no? Pero como verbo, ayay significa llamar, ¿no? Ayamushaiki. A ver, ya Lisa, la palabra Lima, pero cuando se convierte en una ciudad, ¿cómo hace el Huanca? Miren ustedes, ahí caemos otra vez en lo que dice, en la reformización. Lima, Lima, ¿no? Ya, Lima, Lisa. Entonces, la primera vocal se alarga. ¿No? Ya, Lima, Lisa. ¿No? Yo voy a ir a Lima, ¿no? Ya, Taplaza, la palabra taplay. La palabra taplay en realidad tiene dos significados, ¿no? Una es atropellar, ¿no? Y la otra, o sea, caminar atropelladamente, ¿no? O atropellar así en forma concreta. Y la otra es caminar o viajar. Entonces, ya, Lima, Taplaza. Voy a viajar a Lima. Y la palabra taplay, por ejemplo, no lo tiene el chanca, no lo tienen los cañaris, no lo tienen los yarus, no lo tienen los collao, no lo tienen los ecuatorianos, no lo tienen los de Santiago del Estero, no lo tienen los collao bolivianos, no lo hablan. Es palabra propia de los Calima, ¿no? Esa es una de sus características, tener sus propias palabras, es hablada inicialmente, ¿no? El Huanca Lima en sí tiene sus propias palabras, propio vocabulario. Del 100% vocabulario que habla este mundo de la lingüística quechua, el 40% de las palabras huancas o algo más es propio del Huanca Lima. Solo se ve en todo el territorio huanca, en todo el territorio. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra outside, para completar esa idea inicial. La palabra outside significa jugar, mientras que para todos los demás variantes, pukyay o pukyay es jugar. Pero para Huanca Lima es outside. Y ya así habla el Xauxahuanca, así habla el Huaychahuanca, el Huayllahuanca, el Jayahuanca, el Yuncahuanca. Todos es la palabra outside. ¿Ya? Bueno, volvamos al punto que estamos hablando de esto que dicen la vocal silenciosa, ¿no? Pai es el tercer pronombre personal en forma singular, él o ella, ¿no? Pai. Pai a. Él, pues, ¿no? Pai, pai a, ¿no? Pai a. Pai a. No dice paya, ¿no? No dice paya, dice pai a. Pai a. ¿No? Las discusiones un poco bizantinas, querer yo tengo la verdad, tú tienes la verdad, que esto es legal, esto es ilegal. En ese punto que ponemos o escribimos este apóstrofo, ¿no? Algunos le ponen la Q, pero Huanca no lo pronuncia, no lo menciona, no lo lee. Y no puede escribirlo fácilmente. Déselo a un Huanca mortal que te escriba un texto acomodando una Q. Por ejemplo, en ya. A ver que le escriba un yaja. No lo escribe. Así se lo digas. Eso suena como la H muda, como el castellano o el español. Entonces nos crean un traba y siento que hay una intención viva de querer
eliminar el huanca, exterminarlo por completo. Por lo que siempre reclamo, y quizás sea el único activista que reclama y reclama y reclama y reclama siempre esto, ¿ya? Pero si tú le explicas este modo al huanca, le pones esa rayita en la que hace silencio, en que haces ese saltillo, le escribes este apóstrofo, el huanca te lo escribe al revés y al derecho. Vayamos a la siguiente palabrita. Pa'ay. Lavar. Pa'ay. ¿No? En otros lugares, sí he leído que escriben pajay, o pacay, como en Colla, ¿no? El huanca solamente dice pa'ay. ¿No? Hay otra palabrita también para decir lavar. Tashay. Lo voy a escribir, ¿eh? Tashay. Ta. Tashay. Como pueden ver, hay una vocal alargada en la primera sílaba y ya tengo la otra sílaba, shay. Tashay. Tashay. Eso también significa lavar. Pero acá no se separa, o sea, no hay ese silencio silábico. No hay. O sea, no se produce. Solamente tashay. ¿No? Tashay. Ay o tashay, huanca, significa lavar, ¿no? Pai generalmente significa lavar, por ejemplo, utensilios, lavar otros objetos, como por ejemplo lavar el carro. Carro y que está, ¿no? Pai, ¿no? Tashay más que nada se refiere a lavar la ropa, las frazadas, en fin, todo lo que tenga que ver con lanas y parecidos, ¿no? O sea, con fibras. Tashay, ¿no? Tashakusha, ¿no? Tashakusha, o sea, hoy voy a lavarme, en realidad se entiende así, ¿no? Así se traduce. Tú mismo no te puedes lavar, pero lo que se está refiriendo es que va a lavar ropa, ¿no? ¿No? Tashapakusha, Tashapakusha. Lo escribo ya para hacer la diferencia con el otro Tashapakusha. Tashapakusha. Cuando dice Tashapakusha, lo que está diciendo, nosotros vamos a lavar. La voy a subrayar, acá tengo un sufijo muy especial que dice, somos nosotros los que vamos a lavar, ¿eh? Lo voy a poner de otro color. Tashapakusha. ¿Ya? Tashapakusha. Y nosotros vamos a lavar. Tashapakusha. ¿Ya? Pero si no le pongo este sufijo, perdón, este sufijo pacu ya, en este sufijo pacu, no le pongo una vocal alargada en pa, solamente es normal, o sea, una vocal normal. Yo voy a lavar, dice, ¿no? Tazapacusa. Tazapacusa, yo voy a lavar. Tazapacusa. Si quítenle a este pacu, a la vocal A, quítenle esos dos puntitos. Es tazapacusa. Yo voy a lavar, ¿no? Digo, tazapacusa, nosotros vamos a lavar, ¿no? Nosotros vamos a lavar, ¿ya? Muy bien, vayamos a la siguiente palabra de la lista, de la línea, ¿no? Ma'ay. La palabra ma'ay, también lo he leído, pero no así con
con esa lectura, sino como Makai o Mahai, ¿no? En otros contextos de la familia lingüística quechua. El Huanca solamente dice Maai, ¿no? Maai. Castigar o pegar, ¿no? Maa nakachimanki. Maa nakachimanki. Nos haces que nos peleemos, que nos golpeemos, prácticamente mutuamente, ¿no? Lo voy a escribir, ¿eh? Maa nakachimanki. Maa nakachimanki. Maa nakachimanki, ¿no? O sea, hay un tercer elemento que hace que un par de personas pues se agarren a golpes, ¿no? Maa nakachimanki, ¿ya? Le quitamos una C, pero le hemos puesto dos. Maa nakachimanki, ¿ya? Maai. Maai. Tenemos ahí otra palabrita en esa línea, ¿no? Que hemos puesto como ejemplo. Y hay. Y hay. Vamos a hacer la diferencia. Voy a escribir después de eso, voy a ponerle un guión y voy a poner la palabra aay. Aay. ¿Ya? La palabra aay con iay van a ser similares. ¿Ya? Esto que en el sur dicen Kutay, ¿no? De ahí que nos llega, por ejemplo, Uchucuta, dicen, ¿no? Uchucuta. La palabra aay se refiere al moler los granos, ¿no? ¿Ya? Moler granos y otros productos que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, moler, se me ocurre como idea, porque en realidad nunca hemos visto, ¿no? Hacer harina, por ejemplo, un tronco, ¿no? Todo lo que se refiere a moler. La palabra iay se refiere al moler los vegetales, ¿ya? Prácticamente ese es completo. Entonces no sería Uchucuta para el Huanca, ¿no? El Huanca solamente, Uchucuta le ha puesto un nombre, pero no sabe por qué le ha puesto. Muchas veces, si tú le preguntas a los Huancas qué significa Uchucuta, entonces, ¿qué será? O no te va a dar respuesta porque no sabe. Es decir, Uchu y ahí sí te lo sé. Ah, es ajicito molido, ¿no? O rocotito molido, ¿no? O si te dice apio iai, te va a decir, ah, es el apio licuado, ¿no? Esta palabra iai más va con la palabra licuar, ¿no? Del castellano, ¿ya? Iai. En cambio, el otro es jalata, alo. Muele el maíz, jala. No decimos sara, los cuancas, decimos jala. Y el Xauxahuanca dice sala. El único que dice sala es el Xauxahuanca. El Huaychahuanca, el Huayllahuanca, el Yuncahuanca y el Jayahuanca dicen jala, jala, el maíz. Reitero, no hablamos para nada la palabra Sara. Sara ha escuchado hablar en el Yaru, Sara ha escuchado hablar de los cañaris, Sara ha escuchado hablar a los cusqueños, o sea, a los colla, a los chancas, ¿no? Sara ha escuchado hablar a los quichuas ecuatorianos, Sara le ha escuchado hablar a los de Argentina, entonces para todos ellos es Sara el nombre del maíz. No, para Huanca es Jala. ¿Ya? Pues bien, hemos terminado con este grupo que hace muy peculiar el habla del huancalismo y ustedes saben ya desde ahora que manejamos 11 sonidos vocálicos basados en 3, ¿no es cierto? U, I, A, ¿cierto? Entonces, vocales normales, U, I, A. Vocales alargadas, U, I, A. Vocales recortadas, U, I, A. Sin vocales, la UA como la U y la YA como una I. Muy bien. El otro que dice el silencio vocálico, o el vocal silencioso, la vocal silenciosa es un apóstrofo, ¿no? Ese que no pronunciamos. Pa, ay, ¿no? Pa, ay. Ma, ay. I, ay. Ahora,
Esta vocal o silenciosa, por eso es que no concuerdo con varios amigos que me han propuesto esto, ¿no? Es que también separa dos consonantes. No necesariamente separa vocales. ¿Ya? En este momento no tengo ejemplos, pero a ver. Voy a encontrar una palabrita. Déjeme recordar. Ya. Shamul Lalame. Ya. Lo voy a escribir acá, ya, después de los ejercicios que hemos estado, o las palabritas que hemos estado escribiendo. A ver si requiero. Ya, vamos acá. Shamul. La siguiente sílaba empieza con una L también. Entonces, acomodo el apóstrofe. Lame. Shamul Lalame. Shamul Lalame. ¿No? Tenemos ahí una vocal alargada. ¿No? Entonces, separa las dos L's, porque si no separamos las dos L's, será Samuyalame. Sí, puede hablar el Huanca también así, pero hay palabras que no puede juntarlas, las dos L's o las dos P's o las dos T's o las dos C's, los separa. ¿Ya? No solo eso, sino también dos consonantes diferentes. Voy a escribir la siguiente. Guájara. Guájara. Y no dice guájara ni dice guácara. Dice guájara. Se está refiriendo a las astas de los animales. ¿Ya? Porque he escuchado que en otros lugares dicen guácara, guájara, ¿no? O sájara, por ejemplo, que la palabra que no utiliza el huanca, la palabra sájara, pero sájara, ¿no? En este caso, guájara. ¿Ya? No están juntas las dos consonantes. Algunos, no sé, toman la idea y dicen, no, ese es un silencio silábico, ¿no? Guájara. ¿Ve? Muy bien. Quiero encontrar otra palabrita que tenga o sea, las vocales alargadas. Y no sé si alguien quiere participar, sería bueno que las pueda leer. Lo voy a escribir y quiero que la lean. ¿Ya? Vamos a vocales alargadas. ¿Alguien participa? Léala, por favor. Solamente son dos sílabas. Ok, pues ninguna puede levantar su mano para leer e intentar participar al pronunciar estas palabras. Sí, Jaime. Adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todos los organizadores y a todos los colegas. El quien les habla es de Pasco, ¿no? Y por ahí estaba viendo en el chat, están hablando de repente sobre la C y la K, ¿no? Y si bien es cierto, de repente es la variación que tenemos, pues, ¿no? Y desde aquí yo quisiera, pues, ¿no? A manera de petición, es bueno de repente estar respetando, ¿no? Hace un momento en la presentación estuvimos hablando, ¿no? Y desde aquí yo quisiera pues esa comprensión, ¿no? En caso de nosotros, de Pasco, pues nosotros utilizamos la K y pienso yo aquí el maestro que nos está disertando es su variación pues de Huanca, ¿no? Entonces, y yo pienso que él más que nosotros conoce pues, ¿no? Su variación y su alfabeto de Huanca, ¿no?
Eso sería mi participación y es bueno de repente estar ahí conociendo, ¿no? Y hemos quedado bien claro que al conocer y nos enorgullece a nosotros de cómo nos estamos entendiendo. Por decir el Taksha y nosotros hablamos normalmente el Takshapacuy y casi similar, ¿no? Están algunas palabras, ¿no? Entonces, yo me he atrevido a levantar la mano, profesor, para que Sí. usted haga entender de repente desde aquí está en su mano usted, pues, ¿no? De hacer entender de que hay alfabetos, ¿no? Ya normalizados para cada variación. Eso sería mi participación, maestro. Muchas gracias. Ok, gracias, muchísimas gracias. No, quiero que lean la palabra. Me parece muy interesante la opinión del profesor o la persona que participó. Lo que he escrito aquí, ¿no? En la primera línea de los ejemplos. Lo que escribí a continuación. Estoy poniendo un colorcito. Y está de color azul. ¿Alguien se atreve a leerlo? No, Jami. A ver, por favor. Maigan ñawinchasaq o maigan na En la diapositiva está, Paco. la La panco o diapositiva maigan. está en la primera línea de los ejemplos. En la diapositiva Ya. está una palabrita escrita con color azul. Allá. Ala. Ala, muy bien, ala. No dice ala de ave, ¿no? Dice en castellano. Ala. 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 Yula. ¿No? Yula. Yula. Sí. Yula. Yula. Voy a escribir otra palabrita, ¿eh? Ahí está, después de ala. Majitar kamoitaita y huknimpas. Ahí está. Acha. Hacha. Hacha. ¿Qué decimos? Ah, no es esa herramienta hacha. No. Hacha. Decimos hacha al pelo. Allá. Kusa. Hacha. Ajá. Hukning taitalla y hukning zay kingray marcacho ninsik zaita achza, ¿no? Achcha. Acha. Sayla ichik kliatana mana allapa sumakta entiarkur aita acha, achza, ¿no? Achza, acha, acha. Allí mi papi. Me estás hablando de Yaru, papi. Ese es el Yaru. Acha. Acha, sí. A ver, voy a escribir una más, ¿ya? Ahí está. Waka. Huaca. No es Wakata grupo, misikusum. Wakata, Grupo. waka kunata misikusum. Exactamente, huaca, ¿no? Huaca. Hablamos de los vacunos, ¿verdad? De las reses. Huaca. Pero huknin tana marca ikita papi waka. Waka huknin waka. Huk machay. Huaca. Y huaca. Ajá. Huaca decimos a las rocas, a ciertos A las cerros, rocas, ciertas a las rocas lomas. sagradas, ¿no? Una huaca. Así es, huaca, Usa. sí. A veces Ya. hasta ciertas construcciones, ¿no? Ciertas edificaciones en huaca, ¿no? Pero en este caso, huaca se refiere a los vacunos, a las reses, ¿ya? Voy a escribir otra palabrita, ¿ya? Lo voy a leer yo. Ya. Gracias, papi, gracias. Ok, gracias. Mikunapa. Mikunapa. La palabra mikui, para otros es mijuy, ¿no? Para otros es mikuy, para otros es, ¿ya? Unos es mikuy, para otros es mikuy, para nosotros es mikuy, para otros es michuy. Michuy también dicen comer. Pero es mikunapa. Es para comer yo. Para comer yo. Mikunapa. Para comer yo. ¿Ya? ¿Ve? Así es como hablamos los huancas, alargando algunas vocales. Sí. Mismo. Limame, papá, limame. Rimay kamuy.
quechua Maika, man papi. papi es español. Te lo voy a leer, a ver. Mi cuñapa. Micunapa. A ver, papi, nuevamente, Micunapa. Chaita, rimar mucha en que eso, bueno, esa es la pronunciación, no es tan glotalizando, pues, medio aspirada, tipo español, comida, ¿no? Debe ser mi cuñapa, mi cuñapa, mi Ah, cosa, es como cuñapa. Micunapa. Los A ver, huancas no pueden glotalizar, pues, por eso tienen esa aberración. El español le pronuncian, pues, tal como está, mi cuñapa, ¿no? En cambio, general Por que favor, aplicar el código de ética. No puede decir aberración, pues, señor, más respeto. no, no, está bien que sigamos discutiendo así, ¿no? Tenemos a veces un modo de pensar y decimos que ellos no pueden hablar de este modo, cometen o tienen este error al hablar, o no pueden articular ciertas palabras, o ciertos fonemas, o ciertos sonidos, ¿no? ¿Qué les cuento? Los huancas quizá hemos sido el primer territorio en tener contacto con los españoles, ¿no? Esta es otra gran verdad. Esto no podemos nunca sacarlo fuera, ¿no? Desmentir. Se habla de una traición inclusive de los huancas en relación a los incas, ¿no? Ese contacto ha hecho que los huanques suavicen quizá el hablar. De repente va a ser un poco más duro. Yo creo que sí. No digo que no, nunca he dicho que no. Porque cuando reviso, por ejemplo, literatura, la lingüística limeña, por ejemplo, yo estoy muy convencido que fue parte del Huancalimay, pero es un poquito más duro estas palabritas que se utilizaron por entonces, o que quedaron y que quedan hasta ahora en muchas palabras, ¿ya? El Huanca lo ha ido suavizando precisamente por ese contacto con el español, ¿no? Eso ha pasado y como somos una población mucho más pequeña, no se ha sentido, entonces solamente lo hemos vivido los huancas, ¿no? Ese cambio de hablar, de suavizar. No tenemos esos sonidos muy fuertes, por ejemplo, ya hay, ¿no? En todo un alfabeto se grafica letras y se le da un sonido muy especial a cada uno de ellos. Es el caso de la K, ¿no? Cuando se lee internacionalmente el alfabeto, el alfabeto internacional, vamos a ver que es K. Y el Huanca no habla así pues como K, no dice Huanca nomás. O sea, esa oclusiva es más suavecita, ¿no? Entonces, Huanca, porque si no, Huanca, sería no como Huanca. No, el Huanca no utiliza, pues no dice Huanca nada más, ¿no? Eso es una buena observación, es una peculiaridad del Huancalimay actual. Así hablaban mis abuelos, escuché hablar a mis bisabuelos, porque he conocido bisabuelos, he conocido abuelitos bastante ancianitos cuando yo era niño, y nunca pues han podido, o sea, hablar como hablan en el sur, ¿no? Se ha perdido quizá en el Huanca. Yo digo que sí, ¿no? Tuvo un cambio, un proceso, ¿ya? Y el Huanca lo que queda es lo más suave, los Micunapa, ¿ya? Bien, ahora quiero que otra persona participe, ¿no? Yo voy a escribir una palabra, ¿ya? Y quiero que lo lea ya con esta vocal recortada. Ahí lo tengo ya. Lo voy a poner de otro colorcita, ¿ya? Ya lo tengo, de color azul también. Quiero un amigo que está en la sala participando esta mañana con nosotros. Para pasar ya a los siguientes dígrafos que también hacen muy peculiares al Huanca.
No sé si alguien se atreve a leer la palabrita que lo tengo ahí en la diapositiva de color azul. Muy buenos días. Buenos días. Habla Raúl Caso de Huancavelica. Buenas, Raulito. Buenos días. Habla, léelo, papi. Ya. Mudana. Mudana, o sea, mudana nomás es ropa, pero mudaná, ahí dice mudaná. Es mi ropa. Mudana. Ajá, mudaná. No es una alargada, no es una vocal alargada, es una vocal recortada, mudaná, ¿no? Como decir chuco nomás es sombrero. Y decimos chucú, dicen mi sombrero, ¿no? Voy a escribir una más, ¿eh? Mi sombrero sería Chucuy. No, en el Huanca es chucú, Mudana. chucú, Una, chucú, el bueno, Huanca es chucú, mi sombrero. Ya después de mudana, mudaná, ya tengo otra palabrita. A ver, léelo, cambio de papi. ropa. Ajá. No, ya tenemos otra palabrita ahí. O así. Exactamente, guasí. Mi casa. Guasí. Mi casa. ¿Eh? Guasí. No es Huasi, mi casa. Guasí, no, sino guasí. Huasi. Guasí nomás es casa, pero cuando digo mi casa es guasí. Con Y. No, así nada más como se escribe, guasí. Ya. Guasí. Guasi. Guasí, casa. Guasí, mi casa. Sí, en otros lugares dicen guasí, ¿no? Con una Y al final, ¿no? Así es. En Huanca no, en Huanca es guasí, ¿no? Por ejemplo, la palabra nuna. La palabra nuna es gente, pero, o sea, significa gente o persona, ¿no? Pero el Huanca dice, por ejemplo, nuná, nuná. Y cuando dice nuná, se está refiriendo, puede ser mi esposo o mi esposa, o muchas veces también a su hijo, ¿no? ¿Ya? No necesariamente es chulí. Chulí, por ejemplo, chulí es mi hijo, ¿no? Mi hijo, chulí. Nuná. Nuná, yo como varón, entonces nuná. Digo, nuná, ni. ¿No? Mi mujer Entonces, no está. Nuná ni manacay chucho. Mi mujer no está. O sea, no estoy diciendo walmi, manacay chucho. No utilizo la palabra walmi, ¿no? Que es mujer. Cuando digo walmi, digo mi esposa. Walmi nomás es mujer. ¿Ya? Muy bien. Estas bueno, son muchas gracias. Muchas gracias. a ver, las peculiaridades en el Huanca Lima. ¿Ya? Y es bueno que ustedes que están aquí en la sala participen porque así se entiende. Yo creo que con esta pequeña intervención han hecho bastante, ¿no? Lo que quiero más bien es esta vez ya darles otras palabritas con esto que todavía es una discusión, pero que el señor Rodolfo Zarro Palomino dice saltillo. ¿Ya? Vamos a escribir. Quiero que alguien Maestro me lea. Gonzalo, Sí, sí. una corta intervención, si me permites. Ok. Ya. Habla, papá. Mira, te felicito por este ejercicio que estás haciendo. Y sí, pues estoy ya algo familiarizado con el Huanca Lima y con este taller aún más. Confirmo el gran valor que tiene y que aporta muchísimo a la lengua quechua. Las particularidades de el habla de cada pueblo quechua es valiosísimo, es un gran tesoro y también confirmo de que con una crítica constructiva a los hermanos del sur, del quechua sureño, hagan ese esfuerzo pues de aprender más allá, ¿no? Son por lo general, con mucho aprecio, les digo, no se cierren en lo que han hablado toda su vida, pues aprendan más allá, que hay otras formas de decir las cosas y eso les va a enriquecer muchísimo. Y aquí lo que el hermano Gonzalo comparte, por ejemplo, esa
cómo la misma palabra al extender las vocales o al acortarlas permite una variación que se corresponde con el quechua central y el quechua norteño fuertemente. Pero yo sé que para los hermanos del sur les cuesta porque no tienen esas variaciones que en el quechua central y en todo el Chinchaysuyo se da y que enriquece bastante, ¿no? Ayer con el quechua de Ferreñafe, por ejemplo, hermosísima presentación, ¿no? Las particularidades que podemos describir, hermoso, hermoso. Entonces, siga adelante usted y por favor invito a los hermanos de las diversas formas de hablar que tengan esta oportunidad de pronunciar distinto o aprender nuevas palabras del que ya saben. Lo que ya saben, nadie les va a quitar, eso está ahí. Pero aprendamos a pronunciar que Rimaptinchik, Allin, mi China y Achacushun, mi Riki. Pai, paqui ya, hermano. Sulpaya, cacho, sulpaya, ¿Me puede dejar participar también, maestro Richard Gonzalo? Sí, sí. Participe, papi. Me uno de repente a su mención de crítica, ¿no? Y estamos llanos, pues, con una vuelta más voy a decir, estamos llanos para aprender. Que mejor ayer han tenido el quechua de Ferreñafe con nuestra lengua, nuestro quechua central, son casi parecidas. Y yo me Sí. atreví a participar en un curso y no me ha dejado de hacer una dificultad grande. Y ahora, hoy es la oportunidad que estoy escuchando también. Ayer no tuve la oportunidad de estar de Ferreñafe, pero estoy ahorita en lo que es Huanca. Y también me estoy amoldando. Y nuestro único objetivo sería, estimados maestros, estimados participantes que estamos aquí, nuestro único objetivo sería, pues, no, aprender, ¿no? A conversar ya por decir, hoy día me han hecho conocer, mira, algunas palabras que no conozco, pero sí, en mi lengua quechua de Yaru, sí, hablo de esas palabras. El nuna, runa, el huasi, el guayi, ¿no? Por decir el Sara, mayormente por allá le dicen Sara y por aquí le decíamos Jara, ¿ve? Sí. Y así Sí, claro. nos vamos a sentir de repente felices, orgullosos con nuestra quechua, con nuestro bilingüe. Pienso yo que estamos por ese respeto y que no haya de repente discrepancia. Y aún ahorita me hacen pensar que sí, de repente hay todavía el chauvinismo, ¿no? De querer estar ahí con nuestras lenguas que conocemos. No, yo un momento también estaba equivocado, estimados participantes. Un momento estaba diciendo, ¿y por qué no hay esas palabras que mi papá, mi mamá hablan y ahora hablan de esa manera? Uy, qué crítica estamos haciendo, pero ahora me hace ver que nuestra bilingüe está bien resaltada, bien rescatada. Y qué mejor con usted, maestro, estoy conociendo esas palabras que yo practico de otra manera, pero ahorita con usted lo estoy haciendo de otra manera, ¿ve? Y va a haber una oportunidad que voy a encontrarme con mis amigos de Huancayo, que siempre he estado con Huancayo, Huancavelica, por la zona selva, y va a haber un momento que ya lo voy a entender las palabras, ¿ve? Y yo pienso que me voy a seguir encontrando con mis amigos. Y desde aquí un abrazo, de repente hay que seguirla y a manera de petición sería, maestro Gonzalo, de repente hay que estar practicando de esa manera. Si usted le dice nuna, yo le digo runa. Si usted le dice chullo, también yo le digo chullo, ¿no? Y si le dices guasha, yo le digo guasha. Entonces, de esa manera vamos a estar más dinámicos, más activos, de estar encerrados ahí con lo que yo sé, con lo que no sé. Entonces, creo que mi manera de petición es a estar motivado con estas conversaciones, estimado maestro. Muchas gracias. Gracias, gracias. A ver, quiero que alguien participe, que lea, me voy a escribir una palabrita, un par de palabritas con este apóstrofe, ¿ya? Y Chacho, creo que nuestra participante Shara también quería comentar algo. Ok, que participe. Ay, mamá habla. Allin punchaykachu llapallaykiwan ñañaykuna turaykuna. Kunanmi ñawinchayta munani Huanca Walasmika sumaq rimaypi. Mudana, wasi, nuna, chuli. Exactamente, qué bonito. Excelentemente, para mí una oportunidad de poder aprender una forma peculiar de nuestro quechua, Huancawalashmika.
abrazo a todos ustedes. Siempre estamos aperturados a aprender. El ser humano pues nunca deja de aprender hasta el día de su muerte. En este sentido, yo soy quechua sureño y como tal estoy abriendo mi mente, mi corazón, mis capacidades para poder seguir aprendiendo otras lenguas originarias también, como el shipibo conibo, el aymara y otras lenguas, porque solo así nos vamos a hermanar y solo así vamos a entendernos mejor y poder colocar también nosotros como difusores de nuestras lenguas originarias en el sitial que le corresponde en todos los contextos posibles. Un abrazo a cada uno de ustedes. Macayaquiquichis, yapayaquista, ayimpuncha y cachun. Añay. Gracias. Tengo en la siguiente, en las líneas de la línea de los ejemplos del apóstrofo, he escrito 3 palabritas más. ¿Quién puede participar? Quiero que lo lea, o sea, haciendo silencio silábico. Ya, ai, ma, ai, i, ai, ai. Y ahí ya tengo 3 palabritas para que continúen. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Para entrar ya a los otros 2 fonemas consonánticos que el Huanca maneja, que son peculiares para el Huanca Lima. Maestro, ¿puedo participar de vuelta leyendo? Ok, allí, papi. Mayrinta, ya vinches. En la línea de ejemplos que tengo como las palabras con apóstrofe. Sí. Ya. Ya. Allá. Payay. Mayay. Yayay. Ayay. China. Sin. Uiway. A ver, papi, conmigo, ya Ya, conmigo. pum. Sin A. Sin A. Sí. Sin Sin A. ja. Sin A. Sin A. Sin ja. No, con A nomás, sin A. Sin a. Así. Sin A, claro. Sin A, nariz. Sí, en otros lugares en senja, sí. Estamos de acuerdo. Pero Huanca dice sí. Sin A. Sin El siguiente, papi. El que está, la palabrita que está con roja. We how. We We out. how. We We out. how. We We how. out. We We out. out. We We out. out. We out. We We out. out. Cintura. Cintura. We out. Cintura. Cintura. La siguiente palabrita con azul. Yalpun. Gialpum. 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 O sea, que se está yendo, ¿no? Generalmente dice Gialpusha. Eso que decimos cuando estamos viajando, ya sea en la combi, en el autocolectivo, en el bus. Voy a bajar, dice, ¿no? El Huanca dice, Gial Pusha, dice, ¿no? O si no, Gial Pusha dice, voy al cerro, ¿no? Pero es más, tiene ahí está en todo caso centrado su significado, ¿no? Subir o bajar el cerro, o si no, bajar del carro, ¿ya? Gial. Wiao, sin, ai, i ai, ma ai, pa ai, pai a, ya a. Ahí tenemos entonces estas palabritas con estos apóstrofes que cuando ustedes encuentren diccionarios van a encontrar, porque eso no está escrito con Q. Algunos diccionarios lo escriben con una Q, es cierto, pero es 3 diccionarios, creo, de los 11, 12 diccionarios que tiene el Huanca Lima hasta la actualidad. La mayoría tiene este apóstrofe, ¿ya? Tiene su apóstrofe. Las que no tienen este apóstrofe lo tienen el profesor Medeo Montero, el profesor, porque se dedica también a enseñarles, según él, el quechua huanca, ¿no? Y también el profesor Pedro Rixler. Los dos no son docentes en realidad, pero suelen decir profesor.
¿ya? Y ellos escriben con Q. Son los dos únicos, ¿ya? Porque los demás, todos los que han escrito diccionarios tienen este apóstrofo. Que Alpun, Wiao, Zinga, ¿no? Por ejemplo, puede ser Waai, ¿no? No es Wahai ni Wakai, ¿no? Como Amahuajaspalla, dicen, ¿no? Entonces, como el día del Huanca, ¿no? No diría pues Amahuajaspalla, ¿no? No pronuncias ja, ¿no? Amahuaya, eso es igual, ahí son iguales. Amahuaya, Amahuajaspalla, ¿ya? Amahuaya, ¿ya? Pero Wa-A, para escribir, les pone un apóstrofe, ¿no? Wa, apóstrofe, A. Wa. Muy bien. Pasemos, hoy quiero con ustedes conversar no tanto de los saludos y la conversación, porque requiere bastante tiempo el señor Huanca Lima. Pasemos a los siguientes dígrafos, ¿ya? Tenemos un dígrafo, a ver, vamos a ver si lo tengo acá cerca. Estamos acá, no, más. El fonema silbativo sha, el dígrafo sha, sha. Este fonema es único en el Huanca Lima. Único, el Huanca habla esto, ¿ya? Porque ustedes no habrán escuchado, porque aquí escucho hermanos de Huancavelica, de Pasco, me parece que hablan de Huánuco, y así de Ica, el Cusco, en esta mañana. Y no hablan este fonema en absoluto. Ninguno de ustedes son testigos presenciales de su lengua, ¿no? Por ejemplo, dice el Huanca, dice para decir Samuel, y escribe precisamente con este fonema, ¿no? Que lo escribimos una S con su apóstrofe encima, acompañado de la H, ¿ya? Cuando ustedes buscan en el diccionario del padre, el padre José María Reis, van a encontrar dos S escritas a la vez, juntas, SS, ¿ya? Hay otros que escriben, como escribo aquí, ¿no? Una S, una H y una R, juntas. También van a encontrar diccionarios en el Huanca Lima escritas así, ¿ya? Pero lo que está normalizado, y algunos dirán, pero lo que te conviene, tú lo jalas para ti, ¿no? Y lo que no está normalizado, o lo que no te conviene, lo dejas, no. No. Esta S, con su apóstrofe más las H, me parece lo más saludable y lo más fácil de escribir y entender. Por eso es que también lo acojo. Y esta forma de escribir, inclusive está declarado como la grafía, o sea, por años atrás, o sea, una ordenanza regional, ¿ya? Del año 96. Entonces, sa. Su, si, sa, para escribir, ¿no? Por ejemplo, digo, Wailas. Eso que decimos Wailas al bailar de los huancas, ¿no? La danza de los huancas, Wailas, que está en castellano, Wailas, ya lleva al castellano, ¿no? Y se escribe con H. El huanca va a escribir Wailas, como ven, precisamente en la diapositiva, yo tengo acá la flechita indicando, no sé si verán, Wailas, ¿no? O así ven, Samuel, ¿ya? Samuel. Yo sé que es un poco difícil de hablar porque cuando no hablamos se nos hace difícil, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo pronunciar estas consonantes explosivas de los collados, me hace difícil a mí, porque de niño no lo tuve, no lo escuché. Entonces, este es un fonema, el fonema más difícil, quizá del Huanca Lima, ¿ya? El más difícil. Participaban antes una señora que se llama Huanca Walashmika, Huanca Walashmika, Walash. Walash para nosotros es la palabra que significa muchacho, ¿ya? Huanca Walashmika, Walash, Wailash, Samuel. A ver, ¿qué más? ¿Qué palabras hay más con esto? Hay muchísimos.
Salyas, Sasay. La palabra Sasay, Tasay, las decían antes, ¿no? Tasay. Salyas, Sasay. Son palabras que se escriben con este dígrafo. Dígrafo porque en realidad son dos consonantes que utiliza el español y lo utilizamos como si fuera un solo sonido consonántico en el Huanca Lima, ¿no? Es como la... Así es, entonces, ahí tengo más debajo otra diapositiva en la que hablamos precisamente de este fonema, ¿no? Ah, no, la siguiente diapositiva. Tengo trabalenguas, ¿no? Sasaya, Sayamu. No dice Sayamu, dice Sayamu, ¿no? Sayamu se refiere a la primera persona. Yo estoy viniendo, yo vengo. Dice Sasaya, Sayamu. El que viene, viene muy ataviado. Sasaya, Sayamu. Sayamu, Sasaya, Sasay. Sasay, Sayamu, Sasaya, Sasay. Sulasa, Sulasa, Sola. ¿Ya? Sulasa, Sulasa, Sola. La palabra Sulay, o el verbo Sulay, significa, en Huanca Lima, freír. Muchas veces veo en Facebook, en TikTok, en otras redes sociales, preguntar cómo significa, o qué significa freír, cómo digo freír. El Huanca sí tiene, porque se le decía ancestralmente a Yumiku, ¿no? Dice que comía el perro, hacer chicharrón de perro, ¿no? Sulashon, hay que hacer chicharrón, ¿no? Sulapa, acushon, nosotros vamos a hacer chicharrón, ¿no? ¿Ya? Entonces la palabra Shula significa chicharrón, o perdón, hacer fritura, freír, ¿ya? Entonces, Shula, entonces, en este trabalengua tenemos la palabra Shulasa, Shulasa, Shola, ¿no? ¿Qué quiere decir? Shula significa esto que conocemos como la chicha jora, eso, Shula. Pero acá lo utilizamos en el contexto de un trabalengua, ¿no? Sulasa, Sulasa, Sula. Sulasa, Sulasa, Sulo. Sulu, para Huanca significa sierpe o puede ser similares, ¿no? A las serpientes, a las culebras, ¿no? En otros contextos de la familia lingüística quechua tiene otros nombres. No me recuerdo bien en estos momentos, pero tiene otra denominación. Que si leo un texto, claro, sé que están hablando de una serpiente, ¿no? Pero para Huanca Lima es Sulu, ¿ya? Sulu, sierpe. Sulu, Sulasa, Sulasa, Sula, Chalwa, Sulasa. Chalwa también significa pez, ¿no? ¿Ya? Chalwa sí significa pez, pero más que nada significa bagre. Esos bagres que encontramos en los ríos antes, el Huanca decía chalwa, no necesariamente a cualquier pez, ¿ya? Sino chalwa al bagre. Y Sulu a la sierpe, ¿ya? Y hay pececitos de río. ¿Qué decía el Huanca? Sulu malya. Sulu malya. La palabra malya es que bucea, que nada dentro del agua, ¿ya? Malyay. Malyay es nadar también para Huanca. Malyay, ¿ya? Malyay. Malyay. Tenemos el otro grupo, o el otro grupo trabalengua, ¿no? Sal, ya. Sal. No me permite ver la diapositiva. Tengo la pantalla de acá de la Zoom, ¿ya?
No sé si ustedes tienen ahí, si lo puede leer. A ver, los quiero escuchar. Quiero que participen porque, para pasar al siguiente dígrafo porque se nos va la hora. Vamos, Bajo y Panicuna, anímense, trabalengua. También un reto para ustedes. Participe, Calita. Buenos días. Alguien poncha. Sería Shasha, no, Shashai, Shashaiya, Shayamu, Shayamu, Shashaiya, Shashai, Shashai, sería Shashai, Shayamu, Shashaiya, Shashai, no, sería Shashai, Shulasha, Bueno, ya casi va a ver. Shulasha, Shula. Shulasha, Shulasha, Shulu, Shulu, Shulasha, Shulasha, Shula, Chalwa, Shulasha. No, el que está en el cuadrito, por favor. Los cuadritos aquí están. Ah, ya. Shalsha, Shal, no sé, a ver. Yay, no, Yash, Yash, sería Shutut Yay, Shutumuy, Shutumuta, Shutut Yay. Salyas. La palabra salyas significa esto que conocemos como salvia, ¿no? Salvia, pachasalvia o salvia, ¿no? Salya para el guanto, salyas, ¿ya? Salyas. También hay otro chinche pequeñito, o sea, ese chincho le dicen otros, ¿no? Es el ajicito que utilizamos, ¿ya? Pero que es solamente en cada lluvia crece en medio de los sembríos, de esos salyas también el huanca, ¿ya? Porque cuando seca su semilla, sal, y cae, ¿no? Tiene ese sonido de salyas, ¿ya? Esta palabra salya a mí me hace decir muchas veces, ¿no? El huanca lima es mucho más antiguo que otras lenguas, ¿no? Porque tiene salvia, salvia. Pero no es que ha refonetizado la palabra salvia, no. Este es mucho más propio, más huanca, salvia. ¿Ya? Shutut y shuto. La palabra shutu es gota, ¿ya? Y shutut es inclinarse hacia adelante, como si agáchate. Pero no muy agachado, sino inclinado, ¿ya? Inclinado. Shutut y shuto, o sea, agáchate gota, como que dicen, ¿no? Agáchate gota. Tumo y shuto, gotea gota, ¿ya? Shutut y shuto. Agáchate gota, gotea gota, shutumuta, o sea, a lo que gotea la gota. ¿Ya? Shutumuta, shututie, gota, agáchate. Ahí está la explicación de trabalenguas, ¿eh? con su traducción. ¿Alguien más se atreve a leer? Quiero escucharles hablar este fonema, a ver cómo sale, porque en realidad este es lo más difícil de Huanca Lima. No es imposible hablarla, sí se puede hablar. ¿Alguien más? A ver, profe. A ver, Anita, buenos días. Shara. Shalom, maestro. Shal yash, shaylach, shal.
Shutuyay. Shutu. Sututiay, Shutumuy. Shutu. Shutumuita. Sutumuta, Shutu. Shutu. Shutuyay. Shutuyay. ujú. Anyay. Anime, senpai gallashun, ¿no? Este en realidad es el fonema más difícil. Y por este fonema muchos no se atreven a hablar Huancalima y creo que también se les hace, o sea, se les crea la pereza de querer aprender, porque no he visto un buen deseo de muchos en intentar hablar, ¿no? Aquí está el meollo de Huancalima. Este es lo peculiar. Este fonema es único del Huancalima, reitero nuevamente. Hay otro fonema, pasemos al otro, ¿no? Al otro dígrafo, que utilizan una parte de Huancavelica, esta que está pegada con el Huancalima, por ejemplo, el territorio de Pasos, Guaribamba. Guaribamba es otro distrito de la provincia de Tayacaja, ¿ya? Utiliza este fonema que ahorita vamos a mencionar. Le escucho a los pasqueños, le escucho también hablar a los cañaris, ¿no? A los lambayecanos, como a los cajamarquinos, a los pasqueños ni qué decir, y en algún punto del territorio de Huánuco. Ese es el único territorio que también casi habla este fonema, pero sí el Huancalima y lo tiene, ¿ya? Pues la que escribimos una C con un acento, o sea, con una tilde más una H. Voy a pasar si lo tengo acá, o solamente lo dibujé en antes, porque ya no me alcanzó tiempo para escribirla. El dígrafo, tra, tra, tra. A ver, en el sur dicen chaki, al pie y asimismo a lo seco, ¿no es cierto? En otros dicen chaki, y hacen entonces hacen como un explosivo, chac, y dicen, eso es seco, dicen, ¿no? Yachachi, Pero disculpe por interrumpirlo. Le faltan 4 minutos para su ponencia. si lo dejamos acaso este tema para este punto ya para la siguiente ponencia. Ah, ya, ok. Genial, perfecto. Si puede terminar, profesor, sobre Pasos y Claro. Guaribamba, que me interesa. Ya. Le Sí, interesa. por Entonces, favor. hago algo de esto, ¿ya? Hablemos algo de esto y luego terminamos. Ya cerramos. Por ejemplo, esta palabrita, perdón, este dígrafo, este sonido vocálico, cha, ¿no? Les estaba explicando precisamente, ¿no? Por ejemplo, he escuchado a los cusqueños decir cha, ¿no? Es más exclusivo, ¿no? Es como que explotar algo, ¿no? Cha, decían seco, ¿no? Pero el huanca tiene esta cha, para decir chaki, decir pie. Chaki nomás es seco, ¿no? Cachi, 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 la palabra cachi. Voy a escribir, ¿eh? Cachi. Cachi para el huanca es esto que conocemos como sal. En otros lugares dicen cachi, ¿no? Cachi. El huanca dice cachi, cachi. ¿Vale? Voy a escribir otra palabrita. Huachi. Huachi, la palabra huachi, que he escuchado hablar en Guaribamba, ¿no? Huachi. ¿Y a qué se refiere con ese huachi? Por ejemplo, a la yareta o al aguijón de las abejas, ¿no? Huachi. Al aguijón, ¿no? O a la yareta, ¿no? Huachi. ¿Ya? Y así, por ejemplo, tenemos la palabra hacha, hacha. Ay, 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 no es.
Atra. Significa flaco. Flaco, flaco, magro, ¿no? Flaco. O flaca, magro. ¿Ya? Digo, atra. Ya es otra cosa. Atra. Atra ya significa quebrada, hondonada, obvio, ¿ya? Quebrada. Entonces, atra es una cosa y atra es otra, tiene otro significado, ¿eh? Ya estamos buscando las vocales que hemos hablado el día de hoy, las vocales alargadas, ¿no? Entonces, este dígrafo, ¿no? Este fonema, sí lo habla una parte del territorio huancablicano. Lo escuchaba en Guaribamba, varias veces que he ido a Guaribamba, he ido a Tongos, más que pertenece a Pasos, también lo he escuchado en esa zona, pero ya bajando hacia el Milagro, Ñabupuquio, ya camino a Huancavelica, otros territorios ya no lo hablan, ya no hay, ¿no? Pero, por ejemplo, sí lo utilizan los pasqueños, ¿no? O los huanuqueños para referirse al número 4. Dice Trusco. Trusco, voy a escribirla, ¿eh? Trusco, ya, yo voy a escribir eso con K, porque el Huanca no dice Trusco al 4, no dice, ¿ya? Trusco. Los cañaris también dicen Trusco al 4. Trusco. ¿Ya? El Huanca no dice Trusco. Tampoco vamos a escuchar Trusco en Huancavelica, no sé, Trusco en Cusco, dicen Tagua, ¿no es cierto? Tagua. El Huanca también dice Tagua, ¿ya? Pero para eso es Trusco, el número 4, ¿ya? Otra palabra que ellos utilizan, a ver, con esto, los pasqueños. Pero bueno, ya, no me recuerdo en estos momentos. Tenemos un sinnúmero de palabras con este dígrafo. Por ejemplo, la última que voy a escribir, porque ya se nos termina el tiempo, ¿no? Triche, la palabra triche. Triche. Chichi le dice a una espina que vamos a encontrar en las punas, y también dice chichi a la puya de Raimondi. ¿Ya? Hay una espina como estos dibujitos de unas plantas en Navidad que nos dibujan con unas hojitas similares a ellas. ¿Ya? A ese espino le dicen chichi y también a la puya de Raimondi. El Huanca le dice así. ¿Ya? Chichi. ¿Ya? Muy bien, algo hemos hablado el día de hoy, son en realidad fonemas y vocales muy peculiares de Huancalima. Si hablamos del espectro de los sonidos o la musicalidad, vamos a encontrar también que es muy peculiar el Huancalima, ¿ya? Ya hemos dicho también el día de hoy de su vocabulario, hemos hablado que el 40% le es propio y el 60% es el que usa el común, ¿no? Por ejemplo, la palabra akshu, que puede parecer único, también lo hablan los cañaris, pero los cañaris de Cajamarca. Pero ellos no dicen akshu, sino dicen akshu. En cambio, el Huanca dice akshu. Camaya, sulpae callala lishonki. Hasta aquí nomás, que les sea un gracias a ustedes. El Huanca dice callala lishonki, no dice sulpae nomás, sino callala lishonki, sulpae yakachun. O sea, siempre que habla la palabra sulpa hay que agradecer, porque ustedes dicen añay, pachi, yusulpay y todas otras palabras que utilizan, ¿no? Lugares. No todos los huancas entienden
De repente yo soy en esta partita porque estoy más en contacto, siempre leyéndoles también a ustedes a través de las redes sociales, participando, interactuando. Kutikama. Ya. Sulpayay, yachacher. Hokutikama. Anchata Sulpaiki. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Y bueno, en este caso, como siempre recomendamos, como siempre comentamos, la gran variedad de nuestras familias quechuas es realmente importante. Y creo que a través también de esos comentarios que realmente me alegra muchísimo, que tengan también muchísimo interés con esta ponencia, de aprender incluso más el quechua huanca, por la gran variedad, la gran singularidad, particularidad que tiene. Y sí, manténganse totalmente motivados por seguir aprendiendo más quechuas en general. Muchísimas gracias, Richard. Kusacha, Kusa. Y bueno, a ver, de Hukutikama. A ver, ahora comparto. Ya. Kusa. Bueno, recapitulando un poco, ya en estas 2 primeras horas tuvimos nuestra introducción al quechua huanca. Y bueno, ahora vamos a, bueno, en este caso, como comentaba, ¿no? Íbamos a tener una sesión con referencia a la introducción al quechua del Santiago del Estero, en este caso en Argentina, pero por esta ocasión vamos a tener, una sesión gracias a nuestro ponente, a Carlos Molina, que él honorosamente nos aceptó la ponencia del día de hoy. Estamos muy, muy agradecidos por esta misma. Y bueno, me gustaría presentarlo de cierta manera. Aquí, listo. Bueno, un poquito brindando para aquellos que son nuevos, que recién se están uniendo el día de hoy. Bueno, Carlos Molina es máster en lingüística, es coordinador del proyecto Kenti, es instructor, por supuesto, en clubes de ciencia en Quechua 2022, edición dual. Él es director del programa de Quechua en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, en Urbana-Champaign. Cuenta con 2 maestrías en lingüística, una por la Universidad Pontificia Católica y otra por Rice University. Actualmente se encuentra terminando un doctorado de lingüística andina en la Universidad Católica sobre la voz gramatical en el quechua del Callejón de Huaylas. Asimismo, es coordinador del proyecto Kinti, Quechua Innovation and Teaching Initiative. Esta iniciativa une esfuerzos de instructores, activistas y académicos quechuas, peruanos y bolivianos en los Estados Unidos para crear materiales de acceso abierto para la enseñanza del quechua sureño. Y bueno, como mencionaba, es un placer tenerlo el día de hoy otra vez. Y bueno, le doy el pase. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Video? ¿Estamos aquí? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez? Gracias por la oportunidad nuevamente, un poco de último minuto. Me hubiera gustado también ver la presentación sobre el quechua de Santiago del Estero y estar más tiempo con el profesor Gonzalo para ver su presentación del quechua huanca. Pero, bueno, por motivos de tiempo no he podido, pero ahora sí puedo estar con ustedes un par de horas para conversar y continuar un poco lo que habíamos estado viendo en nuestra reunión anterior del quechua y la lingüística y un poco ver las ventajas y desventajas que hay en los sistemas de escritura que se están proponiendo desde diferentes regiones. Un instante que estoy acomodando los materiales. Quería crear un texto, probablemente lo haga en un instante, porque somos aproximadamente unas 50 personas, entonces vamos a tener que tener algo más para discutir. Somos un grupo grande. Bueno, compartiré pantalla con ustedes y tengo abierto el chat para ver, mientras voy hablando con ustedes, si hay algunas preguntas, algunos comentarios. Comencemos. En esta parte quería conversar y quería hacerlo un poco más relajado y darles más paso, porque estoy seguro de que muchos de ustedes van a tener preguntas y comentarios, y probablemente lo que voy a decir no va a ser del agrado de todo el mundo, porque como dice el dicho, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos.
Así que comencemos con esto. Eso ya lo hemos visto sobre 10 mitos que hay en el quechua. Había una actividad de Kahoot, pero la hicimos ayer. Y lo primero que quería mencionar, porque aunque lo voy a mencionar muy, muy rápidamente, porque creo que ya a estas alturas todos nosotros los que estamos aquí presentes entendemos y estamos muy conscientes de que el quechua no es una lengua, sino varias lenguas, es una familia lingüística. ¿Ok? Y al decir que el quechua no es una lengua, por favor, no entiendan que estoy diciendo, no, Molina ha dicho que el quechua no es una lengua, o sea, debe ser un dialecto. No es una sola lengua, son muchas lenguas. La pregunta es ¿cuántas? Esa es la pregunta. La división básica para el quechua se da entre estas dos ramas, dos grandes ramas, ¿no? La rama central y el quechua periférico o norsureño. A algunas personas no les gusta la idea de periférico porque suena como menos importante. Aquí estamos diciendo solamente en el término geográfico. Las variedades ecuatorianas, colombianas, las mixtas están al norte y las variedades huancavelicanas, cusqueñas, ayacuchanas, bolivianas están al sur, pero son la periferia del centro. A eso nos estamos refiriendo. No es por desprestigiar o ser menos, ¿cómo se diría? Por menospreciar, Bueno, las más heterogéneas están en el centro, y eso lo vamos a ver en un instante, y las variedades norteñas y sureñas se pueden considerar más homogéneas. Ojo, al decir que es algo más homogéneo, no quiero decir que sean más sencillas, más simples. No, quiero decir que hay menos variación geográfica. Hay variación geográfica, por supuesto que hay, pero no tanta variación como hay, por ejemplo, entre el quechua huanca y el quechua de Huánuco, o el quechua de Huánuco y el quechua de Pacaraos. Ya, eso es otra galaxia, es mucho más complicado. Eso sí, es más complicado. O sea, en términos cuantitativos, son variedades quechuas mucho más complejas, al menos en su morfología. Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos del quechua como si el quechua fuera una lengua? ¿Algún comentario, alguien en el chat que quiera decirlo mientras apago mi aire acondicionado? Hoy día va a ser 38 grados, así que voy a tenerlo prendido y apagado. A ver, un instante, alguien que quiera decirnos por qué la gente habla del quechua como si fuera una sola lengua. A ver. Manatipas Mananmancho. No haga parla mucha taita. Ari. Niwai kui. Maigan ma niwai taput imata tapushkanki. ¿Por qué la gente dice que el quechua es una lengua? Porque cuando hablamos del quechua decimos, el quechua es una lengua. Cuando sabemos que son más de una lengua. Discrepo. A ver. Si seguimos el razonamiento, bueno, si me permite para que me puedan comprender quizás los hermanos. Siga nomás. A ver, vamos a la forma de razonar esa propuesta que usted pone aquí. Sí, bueno, he escuchado esa propuesta de familia, de quechua como familia lingüística. Eso sería válido en la medida también que todas las lenguas sean familia, entonces también el castellano sería una familia lingüística. Ok, vamos a hablar de eso, sí, pero en realidad el El castellano inglés no lo es. también sería una familia lingüística. ¿Por qué? Porque también hay variaciones en esas lenguas. Correcto. En el inglés hay más variación de lo que podemos imaginar en la medida que el inglés que podamos aprender en el himna o el británico es, digamos, una variante del inglés, digamos, de manera estandarizada que se enseña. Inclusive podría decir que el inglés que se está enseñando en las universidades en el Perú, por lo general, es bastante castellanizado y cada vez más, inclusive el inglés que se enseña en las universidades de provincia no es cualquier cosa menos inglés, al menos en la forma
que se habla en los espacios, digamos, del habla inglesa. Siguiendo ese razonamiento en el castellano, igual. O sea, las variaciones que hay no solamente en los países de habla hispana, en mismo España mismo, no es lo Y mismo. dentro del... Ujú. Claro, o sea, no es lo mismo el castellano que habla la gente en Valencia o Cataluña o en el País Vasco a lo que habla en Madrid. Okay. Yo he estudiado con muchos de ellos, entonces te digo con esa evidencia práctica, ¿no? Ahora, al interior de un país, hablemos de Perú, igual tiene variaciones inmensas. O sea, yo ahorita estoy en Huanta y el castellano que hablan en Huanta es muy, muy, muy distinto al castellano que hablan en Lima, y en el orden semántico de cómo, claro, utilizan las mismas palabras, pero el entendimiento que tienen de las palabras, o sea, en la semántica, es muy distinto. Si no, son aspectos que, bueno, habría que ir a detalle, que no van ahora en el caso, ¿no? Porque la pregunta es que usted habla de una familia. Por eso vuelvo a decir, si en el quechua también igual, o sea, podríamos decir una familia al quechua, sí, estoy de acuerdo, pero en la medida de que también es familia el castellano, el inglés y otras lenguas. Bien, Ahora, vamos a aclarar justamente ese punto, porque ahí hay que aclarar a qué llamamos variedad. Termina. ¿Me permites para redondear la idea y compartir? Porque aquí se trata de compartir y saber las diferentes formas de aproximarnos a entender, ¿no es cierto?, la realidad del quechua, y ese es nuestro propósito conjunto. Para terminar la idea, por eso, si hablamos de familia al quechua, sí, en esa medida, pero ahora, yo pienso que las variaciones que hay en el quechua, y lo hemos notado ayer con el quechua de Ferreñafe, el quechua de Incahuasi, Cajamarca, también está muy cercano. Hoy día se ha dado un ejemplo del quechua huanca, ¿no es cierto? Y con las evidencias de los propios usuarios de la lengua, podemos sacar ya algunas conclusiones preliminares, ¿no es cierto? Y también se hizo la introducción al quechua sureño. Entonces, yo pienso que está evidente que las similitudes, los puntos de encuentro son mucho mayor de las variaciones que se dan en toda lengua. Hay lenguas con mayor variación del quechua, definitivamente. Si vamos al caso de Indonesia, por ejemplo, o al caso de Filipinas, ni hablemos de China, o sea, las variaciones son mucho mayores. Pero yo pienso que aquí el tema es que por alguna razón, y usted como lingüista y aquí las personas entendidas en el tema, nos hemos cerrado tanto en nuestra forma de hablar de nuestro territorio, y por alguna razón, no sé si psicológica o sociopsicológica, nos hemos cerrado a las otras formas de hablar. Y ojo, inclusive ahí con quizás alguna complicidad de buena intención de las universidades en estos sesgos y énfasis para un dialecto en particular, con el supuesto que es el verdadero, entre comillas. Eso nos ha justamente hecho resaltar, magnificar las diferencias, que son mucho menos que las coincidencias, y no solamente lingüísticas, Guauge Molina, sino también culturales, porque el quechua, como cualquier otra lengua, no está en el aire, sino depende de la matriz cultural. Cuando un quechua se comunica, por ejemplo, del Ecuador con un quechua de Huánuco o un quechua de Cusco, no solamente transmite palabras, sino transmite gestos culturales, desde su vestuario, lo que come. Entonces, todo eso nos hace una lengua única, con variaciones como cualquier otra lengua. Pero si hablamos de familia, también es válido en la medida que familia es todas las lenguas. Eso sería mi aporte y estoy atento a seguir conversando. Gracias. Perfecto. Deme un instante que quiero buscar aquí una fuente donde está esta, justamente para poder responder a su comentario. Un ratito nada más, ¿dónde está? Ok, página 33. Ahorita lo pongo. Voy a poner la pantalla en un momento. Hay un problema, por lo que lo he venido escuchando, y vamos a ver si alguien más quiere comentar después.
el principal problema es que tenemos que entender a qué llamamos familia y a qué llamamos variedad. Y cuando presenté yo ayer, dije variedad es cualquier cambio que hay en una forma de hablar que puede depender de varios contextos. Puede depender del contexto cultural, por ejemplo. Por ejemplo, hay palabras que se emplean en ciertos rituales o en actividades de baile o de canto, por ejemplo. Pero también hay contextos mucho más cotidianos. Por ejemplo, lo informal versus lo formal. Hablar con el decano de la universidad versus hablar con mi amigo con el cual estoy jugando fulbito un domingo. O hablar con una persona mayor, hablar con nuestros jefes, hablar con nuestra enamorada, con nuestro enamorado. Todos esos son factores que determinan cómo vamos a presentar, qué palabras usamos, qué pronunciación usamos. Entonces, el punto que aquí es importante y que creo que usted ha mencionado bien, pero tenemos que aclararlo más, es, obviamente, el español no es una familia de lenguas en el sentido técnico de qué cosa es una familia de lenguas. Una familia de lenguas es, por ejemplo, el quechua, entendido como diferentes lenguas que tienen relación entre sí, porque las lenguas, y eso usted lo ha notado muy bien, son un continuo. En cierta parte, una de las historias más conocidas sobre el origen de la dialectología como una ciencia es que un francés llamado Edmond, se apellidaba Edmond y se llamaba Edmond, fue en bicicleta a lo largo de todo Francia e iba con una lista de palabras, de oraciones que quería que las personas le dijeran. Muy bien, y las iba anotando. Entonces, cuando él comienza en un punto y comienza a avanzar de pueblito en pueblito, de pueblito en pueblito, iba notando que poco a poco aparecían diferencias, poco a poco, pero el punto aquí es este. Los extremos son los que se entienden menos, al punto en el cual muchas veces, a pesar de que uno reconoce que tienen puntos en común, que es lo que usted ha visto, y todos han visto, el Huanca tiene cosas en común con el quechua de Ferreñafe, por supuesto. Tiene cosas en común con el quechua de Huánuco, por supuesto. Tiene cosas en común con el quechua cusqueño, sí, pero muchísimas menos. Tiene cosas en común con el quechua de Ecuador, pero muchísimas menos. Es la cantidad y la distancia. Entonces, los dialectos van a variar progresiva y continuamente. Pero mientras más distancia espacial y temporal, tiempo y espacio, ¿cuánto tiempo se ha hablado del quechua en el centro del Perú? Miles de años más que se ha hablado del quechua en Ecuador y en Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Bolivia y Argentina. Esa distancia temporal, espacio-temporal, incrementa la distancia y la comprensión mutua entre variedades. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos familia lingüística? Una familia lingüística, como estoy ilustrando en este cuadro que he sacado de Torero, del maestro Alfredo Torero, las diferencias son grandes entre los dialectos de esa familia, pero a esos dialectos los vamos a llamar lenguas. Cada una de estas partes, y en realidad no todas, es un poquito más complicado, pero uno puede ver que aquí hay grupos. Perdón, uno puede ver que aquí hay grupos lingüísticos. Hay un grupo lingüístico que se llama el quechua central y otro que se llama el quechua 2, el quechua 1 y quechua 2. Y este grupo lingüístico tiene dos ramas o tiene dos variedades grandes. Una es la lengua que se habla en Pacaraos, que ya está extinta, por eso le puse una crucecita, y la que se habla en el centro mismo del Perú. Pero esta rama central, o esta parte, este grupo central, tiene a su vez otros subgrupos. Pero estos subgrupos se consideran por sí mismos lenguas. ¿Por qué? Porque dentro del quechua huanca hay dialectos. Tienes el xauxa, tienes el huanca, el xauxa lima y el huanca lima. Puedes tener también el quechua del norte de Junín, el quechua de Tarma, que es diferente. ¿Se pueden entender? Sí se pueden entender. Uno podría decir entonces que el principal criterio, y ese es el punto, el principal criterio para hablar de una lengua es los hablantes en esta región, o los hablantes, a pesar de que incluso puedan estar separados por un océano,
como en el caso del español del Perú con el español de España o el español de Andalucía, o que estén separados por una selva, como por ejemplo el español de Iquitos con el español, digamos, de Andahuaylas. ¿Se pueden entender cuando hablan en algunos de los registros? Y la respuesta es contundente, sí se entienden. Pueden conversar, pueden contar chistes, pueden casarse entre ellos. Alguien puede decirme, ¿conocen algún caso de alguna mujer de Iquitos que se haya casado con un hombre de Cusco? Probablemente sí hay. ¿Una mujer de Piura se ha casado con un hombre de Arequipa? Probablemente sí hay. ¿Tienen que poder comunicarse? Bueno, yo no me podría casar con una persona con la cual yo no me puedo entender. Ya después me voy a dar cuenta que no me entiendo con esa persona, pero para eso hay que hablar la misma lengua. De eso se trata en muchos matrimonios. Así que el punto acá es justamente que la noción de variedad, cuando usted menciona, dentro del el español es una familia lingüística. No, el español no es una familia lingüística, pero las lenguas romances sí son una familia lingüística. Las lenguas romances, aquí tenemos, por ejemplo, el latín, que sería el proto-romance, o algo parecido al proto-romance. Y de aquí salen ¿quiénes? La rama itálica, o perdón, bueno, no es la rama itálica, vamos a poner, porque no soy experto en esta, aquí tienes, por ejemplo, ay caramba, ¿cómo se llama? Caramba, se me ha olvidado el nombre de la lengua. Puedes tener aquí el véneto, en la rama itálica puedes tener el siciliano, puedes tener el toscano. El toscano es la lengua de Dante Alighieri, y eso es a lo que nosotros llamamos hoy, ¿qué cosa? Italiano. El italiano estándar. Y luego tienes la rama ibérica, y aquí tienes ¿qué cosa? En la rama ibérica tienes ¿qué cosas? Tienes el catalán, que es un romance occitano, porque se habla en la zona de la Occitania, cerca de Francia. Y luego tienes el asturiano. Y luego tienes el aragonés. Y luego tienes el castellano. Y el castellano es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como español. ¿Por qué? Porque es la lengua del Imperio Español. Entonces, estas lenguas no son iguales. El castellano, el aragón, el asturiano, el catalán no son iguales, son bastante diferentes. Y cuesta trabajo entenderlos. Tú te das cuenta. En catalán, ¿cómo se dice noche? Nuit. O nit, creo incluso. Creo que nit es noche. En francés es nuit. En español es noche. En latín es noctem. Entonces, esto evoluciona en noche, evoluciona en nit, evoluciona en nuit. Pero uno se puede dar cuenta, se parecen, tienen un aire de familia, pero no son iguales. Y de hecho, cuando tú añades todas las diferencias sonoras, fonológicas, que se van acumulando a lo largo del tiempo y del espacio entre estas diferentes regiones donde se hablan estas lenguas, el resultado es menor y menor y menor comprensión. Claro, alguien puede decir, bueno, pero yo me puedo entender. Claro, uno se puede entender, pero ojo, aquí hay una cosa interesante. El principal problema para determinar qué tanto se puede comprender una persona con otra es las dos personas que están hablando conocen una misma lengua común, y en el caso de los quechohablantes, muchísimos quechohablantes dominan el español. Entonces hay una ilusión cuando tenemos a quechohablantes que hablan entre sí. Y he visto videos de gente muy inteligente, muy bien intencionada, que pone a hablar gente del Callejón de Conchucos con gente de Andahuaylas. Y se entienden, dice. Y yo escucho y digo, bueno, yo conozco el quechua central, conozco el quechua ancashino bien, conozco el quechua cusqueño, conozco el quechua ayacuchano bien. Los escucho y digo, sí, pero están tirando un montón de español por ahí. Entonces con el español se están entendiendo. Y además uno cuando tiene la voluntad de comunicarse, puede entenderse más fácilmente con otra persona. Entonces la idea de que el español es una familia lingüística, en términos técnicos, no es correcta. No es una familia lingüística, es una lengua que tiene muchas variedades, pero todas las lenguas tienen variedades. El quechua huanuqueño no es una unidad tampoco. El quechua de Pachitea, el quechua de 2 de Mayo, el quechua del Alto Guayá, el quechua de Panao, tienen diferencias entre sí, pero esas diferencias no significan que los hablantes dentro de Huánuco no se puedan entender entre sí. Se pueden comunicar tranquilamente, se pueden casar entre ellos, pueden formar familias hablando en quechua de Huánuco.
Incluso el quechua de Conchucos es más parecido a algunas variedades del quechua de Huánuco que al quechua del Callejón de Huaylas, estando el Callejón de Huaylas al costado nomás. Por eso les decía, recuerden el ejemplo de Edmond. Tú agarras una bicicleta o un burro si quieres, o un caballo, y vas de pueblo en pueblo por las regiones andinas del centro, y los cambios van a aparecer poco a poco, pero van a aparecer más rápido, porque justamente el quechua central ha tenido muchísimo tiempo hablando quechua, y ese largo tiempo de hablar el quechua, ¿qué produce? Produce variación. Es inevitable, siempre ocurre así. Hay unas preguntas que me han puesto acá. ¿Por qué reconocen al quechua como una lengua general? Ok, claro, reconocen al quechua como una lengua general también, y la pregunta era, ¿por qué se habla de una sola lengua quechua, o como si fuera una lengua? Por la misma razón como el español aparece como una sola gran lengua, ocultando muchas veces a lenguas diferentes como el catalán, como el asturiano o como el vasco, por una cuestión política, por una cuestión del prestigio del imperio asociado con esa lengua. Es una cuestión de jerarquía, como dice Freddy. Por eso, el hecho de que existieron los incas hace pensar que la lengua de los incas era el quechua. Y como los incas tenían su centro de poder en el Cusco, se asume pues que, entonces el quechua de los incas es el quechua cusqueño. Y sabemos, hay teorías, que realmente el panorama lingüístico de los incas como un grupo étnico, como una casta militar que ejerció poder sobre grandes regiones de los Andes, eran un grupo multilingüe en realidad. Y el quechua cusqueño es como uno de los últimos invitados en aparecer en el drama, en la obra de teatro que es La vida de un imperio. Entonces no es tan fácil. Por eso obviamente si fuera fácil, pues la gente no... ¿Para qué estudiamos esto? Es mucho más complicado. Bueno, ahora, según la experiencia de ayer, los de abajo no existen. Claro, correcto, la jerarquía superior es lo que tiene más representación, y los que tienen menos poder son invisibles. Y justamente eso es lo que la interculturalidad busca remediar. Por eso yo soy un defensor de los estudios y de la educación intercultural. A mí me parece que tiene una función extremadamente importante. Volvamos al mapa, como decía Belaunde, ¿no? Ese señor. Ok. Estos son, digamos, fíjense que estos datos son un poco antiguos y han sido... a ver, perdón. Antes dije que iba a poner un texto de Torero acá. Se puede ver, ¿no? Sí. 12. Sí, perfecto. Entonces, este es un libro está disponible en línea, si lo buscan lo van a encontrar. Se llama El Quechua y la Historia Social Andina. Es un clásico, pero ya es antiguo, pero clásico. La intercomprensión de las hablas quechuas modernas. O sea, Torero se tomó el trabajo de una manera bastante, ¿cómo se dice? No voy a decir amateur, pero como preliminar. O sea, como vamos a ver qué pasa, ¿no? Y esto no es un estudio así bien serio, pero ese es el único estudio que tenemos serio. ¿Okay? El único que tenemos en serio. Yo no conozco de otros estudios sobre la intercomprensión en hablantes quechuas. Ok, ¿qué es lo que dice Torero? Torero divide el quechua en diferentes regiones, ¿no? Y hay diferentes grados de comprensión. Las regiones que son las que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, el quechua de Ancash, el quechua de Huánuco, el quechua de Junín, el quechua del norte de Junín y de Pasco, el quechua de Junín, el Xauxa y el Huanca, el quechua sureño, que va desde Huancavelica hasta Bolivia, y el quechua de Santiago del Estero, que también es sureño, pero se diferencia un poco. Entonces, hay 5 grados de comprensión. El grado 1, que es captación y comprensión de escasas palabras aisladas e inconexas, frecuentes hierros en cuanto al sentido de algunas de las palabras que cree entender, y o segmentación equivocada de la cadena sonora. O sea, no entiendo. O sea, me suena a algo que quiero entender, pero no puedo entender. El oyente rehúsa reconocer como quechua el habla del registro. Eso no es quechua. Grado 2, captación y comprensión fragmentaria de escasas frases aisladamente y sin conexión entre sí. Estima que hay mezcla del quechua con otra lengua. A veces sugiere aymara, ruso o japonés. Grado 3, comprensión entrecortada de párrafos aislados, incapacidad para proveer una trama
que se aproxima al original, o sea, no sabe qué está pasando, pero sabe que algo está pasando. Grado 4, comprensión de la trama en general, pero con serios vacíos o distorsiones. Aquí el oyente concentra visiblemente su atención y suele disculparse reprochando al emisor de hablar muy rápido. O sea, 4, entiendo, pero me pierdo en algunas partes. Y grado 5, comprensión amplia, excepto en detalles secundarios. O sea, 5 sí te entiendo, algunas cositas que tengo que preguntarte, oye, ¿qué significa tal cosa? Ya, y podemos seguir conversando. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En grado 1, o sea, no nos entendemos nada. San Pedro de Cajas, departamento de Junín, oyendo al quechua de Lamas de San Martín. Nadie te entiendo, debe ser ruso. 1, Ollón, Lima, Apizac, Cusco, no sé qué dirá, será japonés. Lucanas, Ayacucho, Andamarca, Junín, ni papa entiendo. Cañaris, Huancán, Junín, no se clarea la lengua, o sea, no es claro lo que dice. Porcón, Cajamarca, Carhuaz, Ancash, no se entiende de vuelta por nada. O sea, no es verdad, y eso tenemos, porque yo entiendo que muchos queremos lograr una unidad andina, y es verdad, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Walter, muy de acuerdo. La cultura quechua es muy parecida. Es una cultura que tiene variaciones, pero hay el uso de la coca, el aini, el ailiu, la pachamama, hay elementos cruciales que unen a las personas quechuas, incluso a las aymaras, ¿ah? No hay que dejar de lado los aymaras. Los aymaras tienen una cultura andina muy compatible y que es, obviamente, en muchos casos, fuente de la cultura quechua. Entonces, eso es verdad, pero no podemos decir que son tan parecidos que que ha habido un esfuerzo por distinguirse. Esos esfuerzos por distinguirse existen, son regionalismos. Pero la cruda realidad del lenguaje es las lenguas varían y mientras más tiempo y más espacio hay, más se van a distanciar y menos se van a entender. Y Torero ya lo notó, ¿eh? O sea, yo no estoy engañando a nadie. Eso es Torero que sabía de quechua 1000 millones de veces más de lo que yo voy a saber en mi vida, lo está diciendo. Grado 2, Porcón versus Junín, habla podrido. Jauja versus Huari. Y ojo, ¿eh? Esos son quechua central, ¿eh? Están ahí al costado. Están bien cerquita. Jauja y Junín están cerca. Es enredado, hay mezcolanza. Huangascar contra Tinyahuarco en Pasco. Todo es muy confuso. Grado 3, ya se están entendiendo algo acá. Porcón contra Anta, habla Gabo. El cusqueño predica y predica por radio, pero no se entiende. Comprendemos ralo, poco. Calcomar versus Andahuaylas, no llego a decirlo. Sihuas versus Maray, Lima. Poquito a poco hubiera entendido. Grado 4, Sihuas y Vilcabamba en Pasco. Ah, ya estamos cerca ya. Más cerca geográficamente. Perdí trozos por variación de palabras. Claro, pues, hay palabras en el quechua de Pasco que no son iguales a las del quechua de Sihuas. Recuay contra Carhuamayo. Y Carhuamayo, yo estaba en Carhuamayo, yo sé de paso, una ciudad muy interesante. No entiendo partes. Sihuas contra Tinyahuarco en Pasco, habla muy rápido. En grado 5, que sí se entienden. Pacho en Lima y Caina, Huánuco. Tiene eco quebrado, otro tono, pero le entiende. Claro, pues es el quechua del norte de Lima, creo que es Ollón, y el quechua de Caina en Huánuco, que debe estar en el sur de Huánuco, entonces está en una zona más o menos muy cercana. Son el mismo dialecto. Son dos dialectos de la misma lengua, del quechua de Huánuco, que se llama quechua de Huánuco porque es la parte más representativa, digámoslo así. Huancán, Junín contra Andamarca, Junín, es huancaneto. O sea, este sí es huanca como yo. Entonces, ¿es verdad que hay diferencias? Claro, ¿es verdad que las diferencias pueden ser mínimas? Sí. ¿Es verdad que las diferencias pueden ser muy grandes? También, al punto en el cual, y eso es una cosa que también es un mito, y muchas veces he escuchado gente que habla quechua, que también, una vez más, con la mejor buena intención dicen, profe, ¿y cómo hacemos para unificar a todo el quechua? Yo tengo que reírme, pues, lo siento, no se va a poder, es imposible. Para lograr esa unificación, es como si yo me pregunto, es la misma pregunta que si alguien dijera, ¿cómo unificamos al italiano, al rumano y al español? ¿O cómo lo unificamos con el francés? ¿Ya? Bueno, si todos habláramos latín, podríamos hacer esa unificación, pero se dan cuenta, no es posible. Tiene que haber una lengua común, una lengua general. Los incas ya sabían esto, ¿eh? Voy a quitar esto de acá. Los incas, que eran bastante hábiles, ya sabían esto y ¿qué hicieron? El quechua clásico, pues, aquí está.
perdonen, el quechua clásico también, que en paz descanse, el quechua con el que se escribió el manuscrito de Huarochirí, el quechua con el que se escribió la gramática de Domingo de Santo Tomás de 1500, ¿cuánto fue la gramática de Domingo de Santo Tomás? Yo debería saber eso de memoria, pero no lo sé. 1560, algo por el estilo, 64, no puedo recordar bien. Esa es la variedad del quechua clásico, el quechua que llamaban la lengua general del Inca, que todos los curacas, los caciques de estas regiones, acá, aquí, 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 aquí y aquí, y aquí también, todos tenían que aprender esa lengua. O sea, los incas tenían un sistema educativo en el cual una lengua general, que era la lengua franca, se había impuesto. Pero uno dice, profesor, pero eso no es malo imponer. ¿Y cómo creen ustedes que los incas iban a administrar un imperio que medía miles de kilómetros con millones de personas donde hablaban no solamente quechua, hablaban Muchi, Quignan, Sec, Tayan, boom, 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 Diaguita, tenía cientos de lenguas. Entonces, la unificación no es mala por sí misma, la unificación es una herramienta necesaria. Si tú quieres gobernar, si quieres administrar, tienes que comunicarte. Entonces, ahí tienen un ejemplo, los incas ya tenían una lengua estándar. Entonces, y no era igual que el quechua cusqueño, además, que ahí he escuchado, incluso hay gente en Facebook que pone, sí, pues en el quechua clásico, o sea, el quechua inca imperial cusqueño, yo me río, pues, ¿cómo va a ser el quechua inca imperial cusqueño el quechua clásico? Esa es otra variedad diferente. Claro, correcto, la única forma de unificar es crear una lengua franca, Freddy menciona en el chat. Para bien o para mal, ¿cuál es la lengua franca en el mundo andino? Imapita si mi ñoka kunanka primasan. Casilia simi, en español. Casilia simipin. O sea, la lengua franca es ya de por sí el español. Eso ya no lo mueve nadie. Eso no lo va a mover nadie. O sea, ya está el español. Son 500 años de tener que hablar esto. Yo soy monolingüe en español. Aprendí quechua de viejo en realidad. Entonces, eso es lo que hay. Pero es perfectamente posible crear estándares porque las lenguas quechuas tienen variedades dentro. O sea, son lenguas como el español. Hay diferentes formas de hablar español, pero todos se entienden entre sí. La pregunta es, la cuestión es, ¿qué tanto se entienden? Cuando ya no se pueden entender, tienes que hablar de dos lenguas diferentes, pero si se pueden entender, son la misma lengua. Ahora, ¿cuántas lenguas quechuas hay? Es otro problema, ¿no? El principio dialectológico es, ya lo he explicado en este momento, que hay inteligibilidad mutua, me puedo entender. Pero también hay criterios políticos, hay criterios regionales. Por ejemplo, la geopolítica te habla de divisiones políticas, provincia, departamento, distrito. Entonces uno habla del quechua de Ancash, pero el quechua de Ancash se habla en Ancash y también en el noroeste de Huánuco. Entonces, ¿por qué no le decimos quechua de Huánuco? O quechua Ancash Huánuco. Bueno, tú puedes ponerle el nombre que quieras en realidad, pero a las personas les parece que es más natural seguir las divisiones geopolíticas, la organización política de un país. Por eso hablamos de lengua, o de un estado, de un imperio, etcétera, etcétera. Ahora también tienes identidades regionales. El quechua chanca. El quechua chanca es un bonito ejemplo de, bueno, el chanca no es exactamente el quechua de Ayacucho, ¿eh? Es el quechua de Huancavelica, Ayacucho y el oeste de Apurímac. Por eso se llama chanca. Y el quechua cusqueño, bueno, el quechua cusqueño se habla ¿dónde? Se habla en Cusco, se habla en Puno, se habla en Arequipa, ¿ok? Y se habla también probablemente en Moquegua. Pero también se habla en Bolivia. O sea, el quechua boliviano, el quechua de Cochabamba, el quechua del norte de la provincia, del departamento de La Paz, en la provincia de Apolo, son perfectamente entendibles entre sí. Entonces, ¿por qué llamaríamos a eso quechua cusqueño? Si es cusqueño boliviano.
Entonces le dicen, quechua Cusco Collao, diciendo que Bolivia es el Collao. ¿Se dan cuenta que esos son problemas realmente triviales? Son problemas de cómo llamamos a esta cosa, cuando en realidad lo que nos debería importar es, ¿se pueden entender entre sí? Sí, hay variación, siempre va a haber variación. Ahora, las divisiones políticas entre Perú y Bolivia, y eso también muchas veces, y ustedes lo saben, muchos peruanos son demasiado nacionalistas y dicen, sí, pues porque el quechua es peruano. No, el quechua no es peruano, el quechua existe antes de que exista el Perú. Eso es una cosa, una gran verdad. O sea, el Perú es un fenómeno moderno. El quechua tiene miles de años, al menos 2000. El quechua se habla en Bolivia antes de que existiera el Perú. El quechua es de los incas, ¿no? El quechua es más viejo que los incas, por miles de años también. Entonces, dense cuenta que para ser más objetivos, tenemos que retroceder en el tiempo y tenemos que reconocer que las variedades no responden, las variedades lingüísticas, las lenguas quechuas no responden a los criterios de los políticos o del Imperio Español, el Virreinato del Perú o las repúblicas peruanas, bolivianas o ecuatorianas. Es diferente. Ahora, ¿cuáles son las lenguas quechuas que están vivas? Porque ya algunas han muerto. El quechua de Pacaraos, en paz descanse. El quechua clásico, el quechua costeño también hipotetizado en trabajo de Sarrón Palomino, también que en paz descanse el quechua costeño. El quechua en Cajamarca está en franco proceso de extinción. El quechua en Junín, en muchas zonas de Junín se está perdiendo el quechua, así que también tiene que hacerse un trabajo muy fuerte de revitalización para poder contrarrestar esa tendencia. ¿Qué quechuas sí existen como lenguas vivas? El quechua sureño, el que tiene más hablantes, probablemente unos 5 millones, 4 millones y medio de hablantes en el quechua sureño. Desde Huancavelica hasta Santiago del Estero en Lima. En Argentina. El quechua ancashino, que se habla en Guaylas y Conchucos, y el noroeste de Huánuco. Callejón de Guaylas, Callejón de Conchucos. El quichua ecuatoriano, colombiano, peruano. Así lo estoy llamando, quichua. ¿Por qué? Es el quechua del Tigre, el quechua del Napo, en Perú, en Loreto, en esa zona se habla quechua. Un quechua que es el quichua. Y es compatible, se pueden entender con los hablantes de quechua del Pastaza en Ecuador, que se pueden entender con los hablantes de quichua en la Sierra de Ecuador, Otavalo, o en Ibarra, en Cuenca, si mal no recuerdo. Quienes se pueden entender con los hablantes de quichua en Inga, el Ingano, en el sur de Colombia, en el departamento de Nariño. Entonces, todos esos quichuas son una sola lengua. Pero son diferentes, profesor, somos muy diferentes. Claro, sí son diferentes. Como el andaluz es diferente del cubano, el cubano es diferente del dominicano, el peruano es diferente del chileno, y el peruano de la selva es diferente del peruano del español peruano de Puno. Hay variación, pero no es tan grande que no se pueden entender. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué insisten en decir que son diferentes? ¿Por qué insisten tanto? Identidades regionales, rivalidades. Eso. Y eso, si hay alguien aquí que es de Ecuador, me puede corregir si estoy diciendo una mentira, pero uno de los problemas con el llamado quichua estándar, el quichua unificado, es que en la selva, los hablantes de quichua de la selva en Tena, por ejemplo, o en el Pastaza, dicen, yo no quiero que mi hijo hable como serrano. El quichua que se habla en la Sierra de Ecuador es más conservador y por eso la escritura quichua se parece más a el quichua que se habla en la sierra. Pero cambiando las cosas, que hay que cambiar algunos cambios, como en todas las ortografías, no se puede escribir exactamente como se habla, sino habría infinitas ortografías, porque todos hablamos diferente. Yo hablo diferente que mi hermano. Imagínense, yo hablo diferente que mi hermano, o sea, mi entonación, cómo yo aspiro, cómo hago las cosas, cuando yo articulo la voz, es diferente a un nivel microscópico, si quieren. Entonces, eso que dice la gente, se escribe como se habla, es una mentira más grande que Machu Picchu. Es una mentira. Nadie en el universo puede escribir igual que habla. A menos que hagas una representación, no sé, de ondas sonoras. Quizás así, quizás ahí sí. Y eso, aunque tampoco es posible hacerlo.
Otra lengua quechua, el quechua huanuqueño, que se habla en el suroeste de Huánuco, el sur de Ancash y el noroeste de Lima. El quechua jaujahuanca, el xauxahuanca, el huancalimay, que son dos variedades de la misma lengua. Son diferentes, por supuesto que son diferentes. ¿Se pueden entender entre sí? Por supuesto que se entienden entre sí. El quechua yaru. ¿Qué cosa es el yaru? El quechua del norte de Junín y Pasco. El quechua norperuano. El quechua de Lambayeque, pero Cajamarca Lambayeque. ¿Por qué? Porque si tú, los que hablan en Cajamarca, hablan con los quechuas de Lambayeque y se entienden perfectamente. O sea, son la misma lengua. No, pero somos somos dos regiones diferentes. Sí, pero las limitaciones geopolíticas no nos importan para poder determinar quiénes son los que se comprenden. Y de hecho, si hablan la misma lengua es porque tienen un fondo histórico compartido, además, y cultural, por no mencionar. El quechua de Lamas Chachapoyas. Oiga, pero uno está en Amazonas y otro está en San Martín. Sí, pues no están muy lejos el uno del otro. Miren el mapa. No están lejos. De hecho, el de Chachapoyas ya está, como dicen, que en paz descanse y que la fuerza te acompañe. Si no está extinto, está ya en respirador artificial. Está en muy malas condiciones. ¿Qué más? El quechua de Yauyos. En el sur de Lima, que es otra variedad de quechua que también está en franco proceso de extinción. Pero es otra lengua quechua diferente. Entonces, miren que hay 9 lenguas quechuas en... Profesor, ¿y el quechua chileno que se habla en Antofagasta? Quechua boliviano. ¿Y por qué no está el quechua boliviano acá? Porque es el quechua sureño. Pero si son dos países diferentes, pero se entienden entre sí. O sea, las divisiones regionales geopolíticas, repito una vez más, no son importantes para poder determinar qué lenguas son compatibles y cuáles son criterios puramente gramaticales y léxicos y fonológicos, criterios lingüísticos. Ahora, el quechua central, y esto también es un problemita que estoy viendo, que muchos hablan así del quechua central como algo comparado, así existe el quechua sureño y existe el quechua central. Y yo me digo, no es lo mismo. El quechua sureño es una lengua. ¿Ok? Es una, gracias Bernardo, reconocido 14 variedades. Claro, fíjense acá, cuando hablamos, ¿cuántas variedades de quechua hay? Algunos lingüistas, porque los lingüistas son una gente bien fastidiosa y nunca se ponen de acuerdo en nada, perdón. Sorry, salí de la presentación. Ya. Los lingüistas incluso dicen cosas como esta. ¿Cuántas lenguas quechuas hay? Aquí tienes la lista de los dialectos quechuas, o sea, las variedades del quechua que el Instituto Lingüístico de Verano ha descrito. Sigue. Son 44, si mal no recuerdo. O sea, 40. Quechua de Imbabura de la Sierra, el quechua de Guamalíes, los de Mayo Huánuco, quechua del este de Apurímac, quechua de Cajamarca, quechua de Ambo Paso, quechua de Cusco, quechua de Ayacucho, bla, bla, bla. Y el quechua de Cusco también tiene variedades. El quechua de las zonas bajas del Napo, el quechua de Pacaraos, ya. ¿Por qué los del Instituto Lingüístico de Verano tienen 44 variedades de quechua y nosotros estamos proponiendo 9 nada más? Bueno, porque a ellos les interesa, como a muchos lingüistas, ser lo más objetivos posibles y ver las variaciones que hay que tengan cierta regularidad en ciertas zonas más pequeñas. Claro, pues, porque estamos haciendo una ciencia que quiere ser más precisa, pero el criterio de pueden entenderse entre sí es el criterio último para determinar qué es una lengua y qué no lo es. ¿Los ayacuchanos se entienden con los cusqueños? Díganmelo ustedes, ¿se pueden entender? ¿Hay matrimonios entre gente de Cusco, gente de Andahuaylas con gente de Cusco? Por supuesto que lo hay. Por supuesto, hay gente que vive en Ayacucho. Yo tengo amigos, mi amiga Bercy Macedo, que es profesora de quechua, ella es de Anta, cusqueña, quechua hablante, trabajó años en Huanta, y dice que sí, perfectamente. Claro, hay momentos en los cuales tienes que preguntar, bueno, ¿qué significa eso? Sigues hablando y sigues conversando y aprendes. Entonces, esa división entre el quechua chanca, el chanca trivocálico y el cusqueño pentavocálico,
una mentira inmensa también. No es verdad. Se pueden entender entre sí sin ningún problema. O con mínimos problemas, ya vamos, hay que seamos más precisos, ¿no? Hay problemas, claro, yo también tengo problemas para entenderme haciendo chistes, ¿no? Entenderse con un chileno, ¿no? Yo tengo amigos chilenos, pero si se ponen a hablar así súper coloquialmente, es difícil seguirlos. Pero si hablamos de una manera más cuidadosa, un poco más lento, fácil, no se puede entender. ¿Por qué digo yo que el quechua sureño no es lo mismo? Miren la variación que hay de dialectos, así dialectos más precisos en el quechua central. El quechua ancashino tienes el quechua de Corongo, el quechua de Sivas, el quechua del norte del callejón de Conchucos, el quechua del callejón de Huaylas, que no es igual el de Huaraz, es más innovador. Tienes el quechua del sur de Conchucos, que incluye zonas de Huánuco. Tienes el quechua de Huánuco del norte, del centro de Huánuco, del sur de Huánuco, el quechua de Panao, este es del Alto Guayaga, este es el que describe David Weber. Y luego tienes las variedades del sur de Ancash, que es el quechua de Bolognesi, tienes las del quechua de Cajatambo, tienes el quechua de Pasco, tienes el quechua del norte de Junín, tienes pum, 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 pum. Entonces no se puede dar cuenta que tienes el Huanca, el Chaucha, tienes el Huanca, y tienes el quechua de Yauyos acá. Entonces dense cuenta que todas estas variedades son, incluso algunas, muy diferentes entre sí. Ya lo hemos visto, Torero lo menciona. Gente que está en esta zona de aquí, en el Huanca, escucha gente de acá y dice, ¿qué cosa están hablando? No entiendo bien. En una zona que es comparable con el tamaño de la península ibérica. ¿Ok? Y tiene más variación que dentro de España mismo hoy. Y en cambio el quechua sureño, claro, también uno puede decir, sí, pero aquí está el huancabelicano, y aquí está el del este de Apurímac y el del oeste de Apurímac, que son diferentes, está el chanca. Sí, pues hay variedades, hay dialectos del quechua sureño. El dialecto chanca, el dialecto cusqueño, el dialecto collavino y el dialecto de Santiago del Estero. Pero estos aquí no tienen tanta diferencia como estos de acá. Estos sí son muy diferentes. Por eso cuando la gente habla del quechua central, como si fuera algo que se puede unificar, yo digo, es mucho más difícil que se pueda unificar. De hecho, la unificación es si escriben de una manera estandarizada sus propias variedades, o sea, si todas las variedades del quechua central, desde el Huancalimay hasta el quechua de Corongo, si todos se escriben de la manera más conservadora posible, yo creo que sí se van a entender a un 75%, más o menos, 70, 80 incluso. Ahí sí, pero con una escritura bien conservadora. Pero si van a hacer una escritura que respete más la variedad misma que tienen, el Huancalimay no puedes escribir en Huancalimay y escribir en quechua de Sihuas y entenderte. Va a costar mucho trabajo. Entonces, unificar esto, toda esta zona de acá, que no es una zona geográficamente muy grande, comparada con el quechua sureño, es muy costoso en términos de enseñar una escritura muy, muy conservadora. Se podría, claro, pero solamente gente que tiene mucho tiempo y casi académicos podrían lograr ese nivel de destreza. Por eso aquí las malas noticias es, el quechua central es complejo. Es complejo y simplificarlo cuesta mucho esfuerzo. Simplificarlo porque es parte del proceso de estandarización. Pero simplificar y estandarizar el quechua sureño, esto es bien fácil. Es bien fácil. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es solamente para mencionar al quichua, ¿no? El trabajo, y eso quiero mencionarlo porque creo que es importante. Muchas personas hablan acerca de la estandarización, y creo que mejor comenzamos, esto ya lo hemos visto después. ¿Cuáles son los problemas de una ortografía práctica? Ahora sí entremos ya, vamos a dejar que ustedes también nos digan qué piensan. Hace muchos años, Kenneth Pike, un lingüista que en paz descanse, ya ha muerto hace muchos años, ya, bueno, probablemente unos 20 años ha muerto, de los Estados Unidos. Él es uno de los principales lingüistas, el creador básicamente del Instituto Lingüístico de Verano, del ILB, del Summer Institute of Linguistics allá.
Entonces Pike es un lingüista muy famoso. Pike es un lingüista muy reconocido y pues, tiene contribuciones enormes al campo de la lingüística. Pero también era pues un cristiano misionero proselitista. Ya, esa era, la plata venía de las iglesias evangélicas para traducir la Biblia y evangelizar. Ahora, la posición que ustedes tengan sobre la evangelización es una cuestión personal. Yo en particular estoy en contra de la evangelización. Pero ya lo dije. Ahora, ¿cuáles son los problemas que él ve? Él dice, bueno, para poder traducir la Biblia, para poder hacer cualquier tipo de traducción, tenemos que crear una ortografía. Y el problema está en que las ortografías pueden tener problemas de aceptación porque las personas, las comunidades, piensan que sus lenguas, y eso está bien, tienen un gran poder de identidad. O sea, la relación entre una persona y su lengua, si es una relación sana, no que odio mi lengua porque me discriminan, y eso pasa, prestigio encubierto, lo discutimos ayer. Algunas personas asimilan la discriminación de muchas maneras. Algunos abandonan la lengua y otros prefieren ver a su lengua como algo hermoso, dulce, tierno y romántico. ¿Ok? Pero es otra forma. Esas personas pueden tener una perspectiva social sobre su lengua y pueden querer que esa forma escrita de su lengua no sea igual que la de otras comunidades que ellos consideran diferentes o inferiores. Entonces, al tratar de elaborar una ortografía práctica, el investigador se encuentra constantemente frente a un dilema o un problema sin solución. Eso es un dilema. O una serie de dilemas. Desea que la ortografía que propone sea científicamente adecuada. Excuse me. Sea científicamente adecuada para obtener resultados óptimos y rápidos en la enseñanza de la lectura. Vale la pena leerlo otra vez. Una escritura, una ortografía científicamente adecuada para tener resultados óptimos y rápidos en la enseñanza de la escritura. Todos ustedes que son profesores, eso es lo que queremos, ¿sí o no? Queremos que los niños, que las niñas aprendan rápido y bien a hablar, a escribir. Desea que el alfabeto refleje la estructura lingüística de la lengua vernácula, de la lengua indígena en este caso, hablada por el grupo étnico. Y aquí vienen los problemas. Pero al mismo tiempo desea que la ortografía no resulte ofensiva para la población de la región donde la lengua se habla o para el gobierno cuya jurisdicción está en el área en cuestión. Las cuestiones ideológicas. O sea, tú puedes tener la mejor escritura del mundo. Puedes tener científicamente comprobado esto, así tiene que ser porque sigue las reglas, es intuitivamente fácil, tiene menos reglas, es más accesible. Pero los políticos, los dirigentes, las personas que tienen voz en puestos socialmente prestigiosos, periodistas, profesores universitarios, antropólogos, gente de ciencias sociales, dice, esto no puede escribirse así porque me ofende. ¿Por qué? Porque yo no soy así. Yo puedo utilizar 5 vocales, entonces el quechua tiene que escribirse con 5 vocales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la perspectiva científica que logra efectos, que tiene resultados positivos, es rechazada por política e ideología. ¿Les suena familiar esto? Piensen, COVID. Yo no sé si alguno de ustedes sea antivacunas. Espero que no. Pero la gente que dice que las vacunas no deben usarse es gente que justamente está diciendo, bueno, que está rechazando lo que la ciencia dice. Sabemos que las vacunas funcionan. Sabemos que las vacunas protegen de las enfermedades. Sabemos que las vacunas ayudan a que la gente no se muera. Pero aparece gente por ideología que dice, no. Yo tengo que decidir sobre qué me van a poner en mi cuerpo. Es verdad. Y es verdad, uno tiene que decidir, pero señora, usted no vive en una burbuja. Usted puede contagiar a otras personas. Entonces, yo en particular no tengo ningún problema
en que las vacunas sean compulsorias, como se dice en inglés, que obligatoriamente se vacunan todos. Y al diablo, se vacunan. ¿Por qué? Porque los beneficios que hay para la mayoría son muy importantes, porque ¿saben qué? La otra opción es morirse. Y entre vivir y morir, yo soy fan de vivir. Me gusta vivir, es bonito. Me parece que es una opción mucho mejor que la otra. La opción de morir no me gusta. O quedar enfermo o quedarse con daños en los pulmones, tampoco me parece una opción mejor que la anterior, que es me duele el brazo por 3 días o me da fiebre por 3, máximo 4 días y después ya, todo está bien. Pero hay gente que dice que no, eso es, ustedes, yo no tengo por qué continuar con esto porque ustedes han leído, hemos vivido una pandemia más de 2 años, ya nos vamos por el 3er año, estamos en la 4ª ola y hay mucha gente que no le entra en la cabeza que la libertad individual no puede estar en muchos casos, o en algunos, por encima de el bien de la comunidad. Bueno, entonces, ¿no les parece eso muy parecido al problema de la ortografía quechua? Tienes que hay evidencia científica, la lingüística es una ciencia, que te dice que esto funciona así y esto funciona bien, ¿eh? Pero luego tienes personas que se oponen vehementemente porque quieren representar sus formas de hablar, las de su región, las de su comunidad, por encima de otras. Ajá. Vamos a discutir esto entonces. Voy a darles 4 textos. ¿Cuántas personas somos? Perdón, no puedo ver bien el... Caramba, ¿dónde estoy? Somos 60 en total. 60 en total. Ay, Jesús, María y José. Entonces va a ser grupos de 20. Ya, entonces vamos a hacer ayúdame con los números. Tengo 4 textos para discutir. Entonces, y no quiero, entonces, bueno, básicamente quiero grupos más pequeños, ¿no? Grupos de 5. Entonces, 12 grupos, ¿cierto? 12 por 5, 60, aproximadamente. Ya, entonces vamos a formar 12 grupos y quería utilizar un texto más. Déjenme ver, si me dan un minuto creo que puedo acomodar el texto, pero estoy... Ya, voy a dejar de compartir para poder salir de acá un instante. Descarta esto. Y si me permiten, texto para la discusión. No voy a poner la fuente, después sí les puedo pasar la fuente. Estoy editándolo porque he sacado de un PDF. Y alguna pregunta por mientras, solamente me voy a tomar 2 minutos en hacer esto, ¿ah? Yo quisiera hacer un anuncio para que todos los voluntarios recuerden por lo menos estar en una sala para guiar un poco el proceso de conversación y que, bueno, de todas maneras todos puedan participar. Sí, muchas gracias por eso. Y ahora creo que ya está casi listo. ¿Dónde está el otro? Texto para discusión. Ok. Y aquí está. Jesús. Un instante más aquí. Documentos de Google. Texto para discusión. Texto 1. Take a few moments. No debería, pero ya. A ver, y esto va al final. Comentarios. Aquí está, comentarios. Ambas. Y ahora sí. Genial. Y ahora texto de discusión 5. Y compartirlo. No cualquiera con el link. Y todos son editores. Copy. Ya. Y creo que ahora sí ya se puede hacer esto. Y lo voy a poner aquí. Grupo 5 o grupo 5.
Perfecto. Y por favor, con cuidado, voy a compartir 5 enlaces. Ahora sí, ya puedo compartir pantalla nuevamente. Ya está listo esto. Voy a todos reciben ahora los siguientes. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir grupos de discusión. Y carambas, ¿dónde está? Creo que no puedo crear yo los grupos, ¿ah? Wilson, Matías, no, Ahora no sí. puede. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, ok, breakout rooms, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear, a ver, si son 5, son 60 entre 5. Serían 12 personas. Entonces vamos a crear 10 grupos entonces. Vamos a crear 10 grupos. ¿Ok? Para que tengan 6 personas cada uno. Vamos a crear 10 grupos y el grupo 1, 2, 3, 4 y 5 trabaja el texto. El grupo 1 trabaja el texto. El grupo 1 trabaja el texto 1, el grupo 2 el texto 2 y así. ¿Ok? Hasta que llegamos al grupo 5. Y luego el grupo 6 trabaja el texto 1, presten atención. El grupo 6 trabaja el texto 1, el grupo 7 el texto 2, el grupo 8 el texto 3, el grupo 9 el texto 4 y el grupo 10 el texto 5. Vamos a tener 2 grupos trabajando cada texto. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 grupos, trabaja texto 1, 2, 3, 4, 5. Grupo 6 trabaja el 1, grupo 7 el 2, etc. ¿Ok? ¿Tiene sentido o repito? Ahora, ¿dónde quiero que escriban? En el mismo texto. El mismo documento de Google que ustedes van a recibir tiene espacio para que ustedes escriban. Entonces, un grupo que ponga ahí grupo 1 y el otro va a poner grupo 6. Y ahí van a escribir, porque no tengo tiempo para crear más documentos. ¿Ok? Lo que quiero es que lean los textos. Son textos cortos, pero son textos que revelan mucho sobre cómo piensan las personas que quieren que el quechua se escriba con 5 vocales. Y luego vamos a ver qué cosas les parece a ustedes. Posiblemente hay algunas cosas razonables. ¿Ok? Quiero que digan si les parece bien y qué les parece mal. Ahora sí, ya voy a permitirles a unirse a los grupos. César Augusto, ya se han creado los grupos. Al azar son 10. Así que por favor, están abiertos. Únanse a los grupos. Así no estoy compartiendo nada, Alison, en este momento.
5. Grupo 1. Grupo 4. Grupo 8. Ya. Disculpe, profesor, mi internet está un poco mal y me auto de mi grupo. Perdón, ¿qué grupo era, Kelly? Estaba en el grupo 1. Grupo 1, entonces te había asignado al grupo 5, ahorita te voy a mover al grupo 1, ¿ya? Por favor, gracias. A ver, move to group 1. Ok, listo.
otros. Y como decía, bueno, vamos a darle tiempo para que regresen, y algunos de los textos han sido más difíciles que otros, especialmente porque muchas veces la argumentación, cuando no tienes argumentos, tienes que escribir de una manera un poquito más confusa, como para que no se entienda de lo que estás hablando. Pero eso lo vamos a mirar en este momento. Kutimuchkanku. Muy bien. Salgamos de la presentación entonces y veamos lo que tenemos aquí. Okay. Vamos a comenzar rápidamente con el texto 4, que es donde veo que hay más comentarios. Okay. Y además es el texto más antiguo. Texto 4. Déjenme ponerlo en la pantalla para compartir con ustedes. Creo que mejor lo voy a compartir desde acá para poder subrayar. Bien. Ok. Bien. Lo que estamos viendo nosotros aquí, voy a bajar esto un poco. Esto aquí. Ya. El texto, este es un texto clásico, es un texto antiguo ya, probablemente de la publicación Inca Rimay, que es el boletín de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Denme un instante, voy a apagar mi aire acondicionado. Hace mucho ruido. Bien, entonces aquí lo que ustedes pueden notar es en los comentarios sobre este texto de aquí, que habla mucho sobre el prestigio del Cusco. Habla sobre el prestigio del Cusco. ¿Por qué hace eso? Y veo que aquí hay algunos comentarios sobre eso, ¿no? Y comienza combinando con temas técnicamente incompatibles, delirios socialmente aceptados, misticismos religiosos, y pone calificativos no agradables, calificativos superlativos. Muy bien. Justamente comienza a hablar del... llegaron a la capital del imperio Inca y pensaron que ese era el verdadero quechua. El quechua del imperio del Cusco era considerado por los españoles cuando llegaron por primera vez al Perú. Justamente esta idea, el argumento, es el prestigio. Y eso es un argumento de la autoridad y eso es una falacia. El hecho de que sea un lugar más famoso no quiere decir que su variedad lingüística sea la mejor. ¿Se dan cuenta? Eso no es una razón propiamente lingüística, es una razón social, porque, por ejemplo, podría ocurrir, y ocurre a lo largo de la historia, que los centros de poder cambian. Entonces, lo que era un imperio antes cae y aparece otro nuevo imperio, y esas lenguas pueden tener el prestigio que se asociaba con el poder político anterior. Muy bien. Una falacia de Verecundia, muy bien dicho. Entonces, ese texto es uno de los más fáciles, y lo que quería decirles que es muy importante es que es uno de los argumentos antiguos. Ahora tenemos nuevos argumentos, que son los que están en los demás textos. Tenemos nuevos argumentos. Estos son los argumentos antiguos del pentavocalismo. Hablaban sobre el poder y el prestigio del Cusco, y esta parte me interesa. Botín codiciado por los hispanos y hoy por los pseudo-hispanos. Y también es otro argumento donde se habla acerca de personas que no, los foráneos, las personas que no tienen origen cusqueño y que opinan sobre cómo se debe escribir en el quechua. Entonces esas personas están descalificadas porque están jugando a favor de los hispanistas. Entonces piensan que el quechua que se escribe con 5 vocales es un quechua más auténtico, cuando en realidad, cuando uno investiga, se da cuenta que, bueno, la influencia del español es lo que hace que haya 5 vocales para escribirse en el quechua, porque la mayoría de personas que escriben en quechua, que lo hacen muchos sin haberse educado en la escritura quechua, primero saben escribir en español, y por eso es que usan el español para escribir.
Muy bien, pasemos ahora al otro texto. Al texto, vamos a dejar el texto, vamos a pasar al texto 3, que es de Roxana Quispe Collantes, quien ustedes probablemente han conocido por su doctorado que fue defendido en quechua. Muy bien. Entonces, Roxana Quispe Collantes ofrece un prefacio para un libro que se llama Normalización del quechua usando 5 vocales o Normalización del quechua pentavocálico, que vamos a comentar en un instante. El texto de la doctora Quispe Collantes considera lo siguiente, ¿no? Quechua es el nombre que alude a toda una familia de lenguas, como hemos visto, lengua originaria. En 1975 se aprobó un alfabeto con 5 vocales, pero en el año 85 se redujo a 3. Y eso es verdad. El alfabeto del año 75 todavía usaba 5 vocales. Y las usaba porque, y eso lo sé, bueno, por haber conversado con Serrón Palomino sobre eso, porque las personas que estaban trabajando pensaban que esos textos antiguos que ya se estaban usando, valía la pena reciclarlos, reutilizarlos, y para evitar el problema de la discrepancia entre las vocales de los textos antiguos y los textos nuevos, vamos a hacer que se escriba con 5 vocales. Y de hecho, si ustedes miran bien, todas las gramáticas, excepto, creo que excepto la de Serrón Palomino para el quechua huanca, todas utilizan 5 vocales. La de Gary Parker las utiliza, la de Clodoaldo Soto las utiliza, las de Antonio Cusihuamán las utiliza también. Ahora, dice Ángel Ruiz Delgado, quiero ver si alguien ha comentado, no hay comentarios aquí de los grupos. Ángel Ruiz Delgado nos invita a volver nuestra mirada a la norma del año 75, que era una norma que estaba básicamente por una política de reutilizar lo anterior también. Y porque, y eso también hay que decirlo, porque la comisión que se creó en el año 75 para las gramáticas era una comisión donde estaban perro, pericote y gato. ¿Ok? Estaban todas las personas abogados, historiadores, arquitectos, o sea, no era una comisión que estuviera dirigida por los lingüistas o por personas que hayan investigado cómo se habla, cómo se escribe en esas lenguas quechuas. Ya la comisión del 85 era una comisión mucho más especializada, y por eso fue que se cambió también, hay que decir eso claramente. La doctora Quispe Collantes dice que el trivocalismo perjudica la pronunciación originaria del quechua sureño. La pronunciación originaria. ¿Cuál es el principal problema con esta afirmación? Y también Odi González, su texto creo que cae en este mismo error. Esto no es verdad. ¿Qué es la pronunciación? ¿Cuál es la pronunciación originaria del quechua sureño? ¿Podemos saber eso? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar a un hablante de quechua sureño antes de que llegaran los españoles? No, pues, o sea, si tienes una máquina del tiempo, te invito a usarla para que vayas y escuches, ¿no? Pero, ¿alguno de ustedes ha escuchado a hablantes de quechua que no tienen influencia del español? O que tienen una influencia mínima en comunidades muy, muy remotas, principalmente mujeres, porque las mujeres suelen quedarse en sus comunidades y no viajar tanto. Sí, Antonio Palacio nos dice que sí. ¿Esa pronunciación es parecida a la pronunciación del quechua que tienen las personas mestizas en las ciudades? ¿Es la misma variedad? No. Yo no lo estoy diciendo, es otra persona que sí conoce más que yo del asunto. Entonces, la doctora Quispe Collantes comete un error al decir que la pronunciación pentavocálica, que está confundiendo además pronunciación con escritura, era originaria. Nosotros no sabemos eso. Y la pronunciación que debería ser más tomada en cuenta por ser más fiel y más alejada de la influencia del español, es diferente que la que sí piensa, que los hablantes que sí consideran que articulan una vocal media. Correcto. En su pronunciación es correcto. Todas las lenguas quechuas, si las analizas desde el punto de vista fonológico, tienen 3 vocales. Los préstamos existen, por supuesto que existen. Eso lo discutimos el día de ayer. Y algunas personas los utilizan con vocales abiertas mejor que otras, por supuesto, porque son bilingües.
y porque están muy influidos por el español además. Monolingües que intentan sonar más como el español, pero no lo logran por completo porque es lo normal. Uno habla más en la lengua que más costumbre tiene para hablar. Bueno, entonces aquí ya tenemos un problema serio con la argumentación. En ese sentido, este texto propone adoptar el trivocalismo para palabras que no contengan la uvular H y utilizar las 5 vocales para las posvelares con sonidos abiertos. Ya. ¿Quién me dice cuál es el problema que hay aquí? O sea, cuando aparezca la Q, vamos a escribir con 5 vocales. Y para todo lo demás, vamos a escribir con 3 vocales. ¿Qué les parece si yo hiciera esto? Vamos a ver aquí. Vamos a escribir acá mejor. Por ejemplo, basura en quechua sureño. Opa. En quechua cusqueño. Opa. Crespo. Cupa o cupa, creo que es crespo también. Puedes decir más fácil. Pero, madera, vaso de madera. Kiru, diente. ¿Ok? Puedes tener esas combinaciones. Ahora, si la regla es cuando aparece la A, la letra Q, utilizamos la O. ¿Ok? Entonces, ¿por qué mejor no hago esta regla yo? ¿Por qué queremos ahorrarnos las consonantes? Las vocales podríamos ahorrarnos las consonantes también. En vez de escribir copa, escribamos así. Copa. Cupa. Quero. Kiru. ¿En la lógica? ¿Por qué no hacemos? No tiene lógica. Claro, lo que no tiene lógica es la propuesta de escribir con las 5 vocales. ¿Por qué? Porque yo también podría decir, en realidad lo que tienen que distinguir no es la vocal. Lo que tiene más alcance distintivo, lo que tiene más funcionalidad, lo que tiene más peso en el sistema, no es la E y la O, es la K y la A. Eso tiene diferencia. Pero en otras lenguas quechuas no se utiliza la ja, profesor, se utiliza la por ejemplo, en el quechua huanca, que tienen un salto glotal. Sí, pero es distintivo el salto glotal. No es lo mismo decir caca que decir en quechua huanca, me imagino. Y tiene que haber pares mínimos. No es lo mismo decir caca que decir jaja en quechua chanca también. Entonces el peso, la fuerza distintiva, la unidad es la Q versus la K. No es la E versus la I o la O versus la U. Eso no es lo que le gana flexibilidad y fuerza comunicativa al quechua. Es la distinción entre K y K. Entonces por eso les digo, entonces si un pentavocalista dijera, yo quiero que la vocal es donde ellos están poniendo el foco para que sea lo distintivo, entonces ¿para qué escribes con Q? Si ya cuando escribes con O, le estás diciendo al lector, esa K que está al costado suena como una K posvelar. Cuando pones una E, significa que la K que está al costado suena como una K posvelar. Pero si aparece una I, entonces es una K normal. ¿Se dan cuenta de lo poco práctico? Estamos introduciendo una regla extra. Y para enseñar, si tú tienes que dar más reglas, tu escritura es menos eficiente. Entonces ya de por sí este sistema es menos eficiente y por lo tanto debe ser rechazado. Ok. Pasemos, ya que no le demos más esto sí es muy, muy importante. Ahora, ¿cuáles son los nuevos argumentos? Claro, lo que veo en el chat es correcto. ¿Ok? Abajo. Yo creo que no se trata de ahorrar, sino se tiene que escribir como es. Ok, claro.
Ese es el otro argumento. La pronunciación es muy diferente o está cambiando. En realidad, la pronunciación es diferente. Por supuesto que es diferente. Todo el mundo sabe que las lenguas varían y que hay variedades. Pero, y eso es bien importante de decir, y eso yo también lo he estudiado y he estado en Cusco muchas veces, las personas que pronuncian con una vocal E o con una vocal O más abierta y más fuertemente, no más fuertemente, más parecida al español, son en su inmensa mayoría las personas que están en contacto con la ciudad del Cusco. Y esto no es un problema porque, o esto es perfectamente normal de explicar, porque piensen en el quechua de Ancash. En el quechua de Ancash, tú tienes que, por ejemplo, el sufijo, si yo digo, por ejemplo, Huaraz, en Huaraz, en quechua de Ancash, es, perdón, vamos a escribirlo en quechua, Huaraz, se escribe así, Huaraz Chao. Pero en Huaraz, nadie dice Huaraz Chao. Todos dicen, ¿cómo se dice en Ancash? No dicen Huaraz Chao, ¿qué dicen? Huaraz Cho. Huaraz Cho, con una larga, Huaraz Cho. Pero en el callejón de Conchucos, tú todavía escuchas muy comúnmente gente que dice Huaraz Chao. Pero, poco a poco... Para ser más preciso, Huaraz Chomi. Huaraz Chomi, claro, estoy en Huaraz. Claro. Pero en el callejón de Conchucos ya hay gente que está diciendo también Huaraz Chomi. Y uno dice, pero ¿acaso el callejón de Conchucos no era más conservador en su forma de hablar? ¿Qué pasa con Huaraz? Huaraz es la capital de Ancash. Huaraz es el centro comercial de la sierra, del callejón de Huaylas, de la sierra central en ese departamento. Entonces, de la misma manera que Cusco es un centro de poder político y cultural, los centros de poder político y cultural, porque tienen una gran intensidad de intercambio cultural, hay más publicaciones, hay radio, televisión, hay gente que se dedica a hablar, hay política y tienen prestigio. Por lo tanto, otros centros cercanos comienzan a imitarlos por una cuestión puramente social. Eso lo sabemos en el Perú. El español limeño tiende a ser imitado en otras regiones. Aunque algunos digan, no, que el español limeño es horrible, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, muchas personas lo pueden decir de esa manera, pero el español limeño es, por desgracia, en mi opinión, un estándar para el resto de formas de hablar. Muchos quieren imitar porque sonando como limeño ganas un prestigio encubierto también. Te expones a menos discriminación, ¿se dan cuenta? Ese tipo de dinámica social ocurre en Cusco también. Entonces lo que yo les estoy diciendo no es, esto no es mentira. Lo que yo les estoy diciendo es, existe un grupo de personas con poder político, con poder de representación. Los mestizos citadinos. Y su forma de hablar, de la misma manera como los mestizos en Huaraz expanden por imitación de los conchucanos, su forma de hablar, lo mismo pasa en Cusco. Y tienes que esa pronunciación con una O o una E más abierta, esa es la característica que tienen ellos. Es una característica de su forma de hablar. ¿Por qué aparece esa característica? En mi opinión, y mi opinión no es porque se me ocurrió, porque lo he estudiado y porque he tomado muestras, he tomado grabaciones, he analizado las ondas sonoras y he dicho, he utilizado un programa estadístico, vamos a ver cuáles son las significatividad estadística de esta forma de hablar. Bueno, claramente hay diferencias. Hay diferencias si eres una persona que tiene más contacto con el español y has vivido al lado del español por más años, pero eres un quechua hablante y sabes hablar quechua como un bilingüe, tus es y tus os, si eres cusqueño, son mucho más estables. Se parecen muchísimo, son idénticas a las vocales del español. Pero los hablantes que tienen menos contacto con el quechua, por ejemplo, tengo hablantes de la Convención, tengo hablantes de Paucartambo, tengo hablantes que son queros. Tú les miras las grabaciones en las mismas palabras que un coscoruna de la ciudad del Cusco,
El de Queros tiene mucha más variación. No dice no dice o, dice o. Cambia su forma de hacer la vocal. ¿Por qué? Porque tienen menos influencia del español. Entonces, a lo que vamos es esto. Cuando dicen que hay, por ejemplo, quieren uniformizar la escritura con 3 vocales, en vez de usar 5 vocales, les suena a uniformizar porque son cusqueños, y no solamente cusqueños, también hay huancavelicanos. La persona del otro texto que hemos puesto, carambas, ¿cómo se llama? Ángel Ruiz también. Él es huancavelicano, pero dice, no, huancavelica se emplean las 5 vocales. Y tú puedes encontrar ayacuchanos mayores que dicen que en el quechua de Ayacucho también hay 5 vocales, sin ningún problema. Totalmente, eso cualquier persona lo puede notar. Incluso hay libros de quechua ayacuchano, como el de Alcocer y Burns, del año 64, que emplean 5 vocales. Entonces, no es verdad que los cusqueños sean los dueños de las 5 vocales. No tienen el copyright, no tienen la patente de eso. Huancavelica, en Huaraz, yo tengo textos, tengo datos, tengo libros de quechua del año 72, donde dicen, el quechua ancashino tiene 5 vocales. Lo de las 5 vocales no es una cuestión solamente cusqueña. Es una posición que se ha tomado en todo el mundo quechua, incluso en Bolivia, incluso en Argentina, por influencia del español. Ahora, ¿por qué en Ancash está cambiando eso? ¿Por qué en Bolivia ha cambiado también esto? Ha cambiado radicalmente. La gente más joven, la gente que está enseñando quechua ahora en Bolivia, está utilizando solo 3 vocales. Y el quechua boliviano y el quechua cusqueño son bien parecidos. Tienen a, tienen ka, tienen ta, tienen ta. ¿Por qué el quechua boliviano no está siguiendo la misma tendencia del quechua cusqueño, a pesar de que ellos también tienen claramente bilingües con vocales O y vocales E al momento de articular? Porque ya han superado el dilema de mestizos versus indios, por supuesto. Y todo aquí, y vamos a ser bien directos, el problema es que consciente o inconscientemente, y ese es el texto de Odi González, el texto de Odi González es eso. Cuando Odi González está hablando de esta parte de aquí, nos cuesta imaginar al Inca Garcilaso, el primer mestizo, articular vocablos hispanos con dicción de monolingüe, dius, timocracia, guardia, tizarruyu. ¿Se dan cuenta de que esa frase de Odi González es discriminación internalizada? ¿Por qué? Porque justamente quiere, y vamos a ser bien directos, el Inca Garcilaso de la Vega como primer mestizo, quieren ver a una persona que sea perfecta, que hable español perfecto y que hable quechua perfecto. Entonces, ese de ahí no puede ser el pobre indígena que no domina el español. ¿Se dan cuenta? El ejemplo es un mestizo, no el indígena. Y eso es discriminación, y eso está mal. Ese es el punto aquí. Pensar que hablar y decir dius, timocracia, pensar que motosear es malo, solamente obedece a la discriminación que durante siglos se ha oprimido y se ha ejercido en contra de los hablantes que no tienen acceso a una educación española. Entonces, ¿a dónde estoy llegando? Esto no les va a gustar a muchos. El pentavocalismo es el hijo de la discriminación lingüística. Es una reacción, es un mecanismo de defensa. Los mestizos quieren no ser indios, quieren ser mejores. Y por eso dicen nuestro quechua tiene las vocales del español. Claro, ellos van a decir que su quechua es el verdadero, que su quechua, como dijo Roxana Quispe Collantes, implícitamente, el quechua originario, el quechua original incluso, creo que era originario. O sea que antiguamente usaban 5 vocales. En realidad, cualquier persona que estudia las variaciones que hay en el quechua, te va a decir, sí, pues, la única razón por la cual las 5 vocales se han asentado en grandes sectores de hablantes es por el español, es por la influencia del español. Entonces, sí, y ese es el punto justamente del texto de Manya, que es el nuevo argumento, y quiero terminar con esto, que es el nuevo argumento a favor del pentavocalismo.
el argumento antiguo era el del padre Manya, perdón, el del padre, el del padre Juan Antonio Manya, y el nuevo es el de, carambas, el antiguo es de Juan Antonio Manya y ¿lo tengo acá o no? Ah, no, lo he quitado. Así quité ese texto porque era muy, muy malo. Profesor, un comentario. Sí, dígame, por favor. Mire, está tocando un tema central que tiene que ver con, bueno, la lengua entendida como un medio y un mecanismo de poder en toda sociedad. Por tanto, tiene que ver con definiciones políticas. Entonces, Claro. Si vamos a pelearnos para que se acentúen o permanezcan las variantes del quechua en el país, o bueno, la diversidad de las lenguas en el país, es un elemento conflictivo y político. Y empezar de los espacios locales, los espacios regionales, creo que es clave porque como política pública nacional, si bien es cierto, está establecido en la norma, nos falta mucho por trabajar. Entonces, ese creo que para mí es un tema central al cual usted está abordando, aparte de esas especificidades de la gramática y las formas de hablar o las variantes, que creo que también hay que manejarlas. Entonces, me parece que ese es el tema central, crucial, del cual estamos involucrados en este bonito curso del Club de Gracias, Ciencia, sí. ¿no? Sí, y justamente lo que usted menciona es muy cierto. Y eso ayer con mi novia estábamos conversando sobre ese tema también. Estaba porque ella es de Huánuco. Entonces estaba diciendo justamente, sí, pues, o sea, hay este problema donde ocurre, donde justamente uno se pregunta por qué no podemos dejar, o por qué uno podría decir, bueno, ya, pues que escriban como quieran. O sea, que si hay un grupo de personas, si hay una comunidad que decide escribir de una manera, que escriban de esa manera. Y de hecho o sea, las personas que pueden, los individuos que pueden escribir, los grupos, los colectivos que quieren escribir con 5 vocales, está bien que escriban con 5 vocales, si es que así lo están escribiendo. Pero hay otro colectivo, hay otro grupo que es justamente el que representa, para bien o para mal, a la nación peruana, y siguiendo criterios técnicos, llega a la conclusión que esta es la escritura más fácil y la que permite estudiar o leer más rápido. O sea, básicamente es eso. O sea, la pregunta o la cuestión termina siendo que hay hay la posibilidad de escribir con 5 vocales. Correctamente, sí, hay la posibilidad. De hecho, se escribía así por muchos siglos también. Pero la respuesta de por qué se escribe así, y eso también, y quiero terminar con esto, como una reflexión, es cuando una persona escribe en español, como su primera forma de escribir, termina viendo cualquier otra forma de escribir desde esos lentes. Cuando aprendes cualquier otra lengua. Y eso es lo que ha pasado por siglos con el quechua. De hecho, Swisshelm, el padre Swisshelm, que escribió el quechua de Huaraz en los años 70, ya está retirado, ya está un señor muy viejito, se retiró de la lingüística hace décadas. Él decía, ¿por qué tenemos su argumento de por qué es mejor escribir con 5 vocales? Escuchen, literalmente, los monolingües, los indígenas monolingües, ellos no saben leer. Entonces, ¿para qué vamos a gastarnos escribiendo con 3 vocales si a los que nuestra meta o nuestro público son los mestizos, son los bilingües? ¿Se dan cuenta? O sea, el padre Swisshelm, que bueno, que es una buena persona, todo, también está cayendo en la discriminación. Una discriminación práctica. Entonces, recuerden esto. ¿A quiénes estamos silenciando cuando decimos que el quechua debe escribirse con 5 vocales? Ahí lo vamos a dejar. Puedes escribirlo, por supuesto, escribe como quieras, pero puede haber múltiples ortografías. Sí, es verdad. ¿Eso es favorable? No, es un gasto de recursos.
Y el pleito justamente ha impedido que los métodos sean mucho más accesibles. ¿Ok? Bueno, ya creo que es hora de ir a almorzar. Sigo justamente, utilicen esas lecturas. ¿Ah? De hecho, están las fuentes, están disponibles. El texto de González no está disponible porque es un libro que ha salido hace 2 semanas, ha salido ese libro. Y lo compré en Lima, estuve en Lima hace poquito y me costó comprarlo, pero bueno, de hecho estoy bastante... voy a leerlo con más cuidado, pero esa parte de su artículo sobre las vocales es un buen ejemplo de por qué hay argumentos que no son firmes y no son sólidos, aunque sean personas muy educadas, siguen teniendo los mismos problemas al argumentar. El ejemplo de Garcilaso es muy bonito en eso. Garcilaso es como el ícono y él tiene que hablar, probablemente hablaba español perfecto y hablaba quechua perfecto. ¿Eso cómo lo sabes? No hay ninguna grabación de Garcilaso de la Vega, el Inca hablando. A lo mejor, y perdónenme por decir esto, ¿quién te dice que Garcilaso no motoseaba? ¿Cómo sabes que no era motoso Garcilaso de la Vega? ¿Saben quién era bien motoso? Guamán Poma de Ayala. Quizás el más grande cronista del Perú era motoso. Y con eso lo dejamos. No debería haber ninguna vergüenza en motosear. Yo motoseo en inglés también. Es una discriminación. No hay ninguna razón lingüística para decir que esa forma de hablar es mejor o peor. Es una forma de hablar perfectamente válida. Muy bien. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por haberme soportado 2 días y por la invitación. Así que con cualquier cosa tienen mi correo electrónico. Lo voy a pasar por el chat. Si ustedes quieren preguntar, crm5@illinois.edu. Ese es mi correo electrónico. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Y perdón, se lo mandé a Wilson, no se lo mandé a todos. Sí, justamente tenemos a Walter y Carla, quienes desean participar ya para esta última parte. Adelante, Walter, mientras Carlos nos envía su contacto. Allinmi, Mashi Carlos, napaykullayki shumaq kayri manakuy kashqa, noqaqa anchatam kushikuni, y allinmi riki kunanqa kay kuyakuyniki hipash kuyakuyniki Huanukupita kashqanta tsayqa togush apita mikunki anchatam kushikuni sayrayku. Ya que has mencionado que tu novia es huanuqueña, pues tarde o temprano terminarás tomando un buen tazón de tokush, que supuesto, es sí. el togush api. Nadie se libra tarde o temprano. A mí me Como gusta. A mí ¿no? sí me Te gusta digo, la mira, mazamorra de tokush. Carlos, yo aquí, mi esposa es de Ayacucho, Huanta, y como sabes tú, yo soy de Huánuco, y entonces yo terminé aquí saboreando el puca picante, ayacuchano, ¿no es cierto? El patachi, y me enamoré más todavía de Ayacucho. Entonces, bueno, nada, para dejarla también a Carla, un gusto escucharte, un gusto saber de cómo abordas el tema. A mí me fascina cuando hay diferencias, cuando hay nuevas perspectivas, eso siempre enriquece, y espero que sea de la misma manera. Yo, con mucho respeto y cariño, hice el kick-off con New Ideas, entonces, bueno, ahorita no hay tiempo para más, pero seguro en su momento. Pero pienso que hay que balancear lo que tú has dicho sobre los aspectos, esto de los mitos y todo, es un buen aporte, y me da gusto que lo digas explícitamente, y genial. Al mismo tiempo, decirte también que la ciencia es la búsqueda de la verdad. La ciencia es, a pesar que es tan difícil en un país como Perú, plagado de chismes, mitos, si tú dices algo distinto, no estás en mi contra, es bien complicado hacer ciencia. Intentamos aquí en la Universidad de Huanta, Ayacucho, hacer un camino distinto. Veamos qué se puede hacer. Termino con esto. La diversidad que has referido de la zona central del país, yo lo veo como una riqueza impresionante, y justamente cuando hablamos de la riqueza de la biodiversidad y de la riqueza cultural, en este caso lingüístico, es una oportunidad, y no solamente para que el quechua tenga futuro,
porque sí, en el sur se ha reducido mucho, se ha simplificado y eso no es bueno para poder revitalizar a la lengua. Entonces, yo pienso que se trata de eso, digamos, la definición está en el plano subjetivo, o sea, el problema no es si nos entendemos o no, el problema es si queremos entendernos o no, o sea, si yo deseo, si yo quiero, o sea, la ciencia es entender un problema, pero también tenemos que ir a un plano normativo de orientar a la juventud y a la gente, y creo que de eso se trata un poco este club de ciencias. Paquilla, Pai, Pachi, Amcayachi. Carla, por favor. Bien, gracias por la exposición. Estuvo muy interesante y me aclaró muchos puntos acerca de esto. Respecto a lo que es la discriminación, ese de realce de que, digamos, mencionar que el quechua cusqueño es el mejor o cosas así, me surge la duda de que también podría ser un punto o una mención del egocentrismo que tiene un cusqueño. Por ejemplo, el tema del orgullo. En mi caso, yo estoy realizando una investigación acerca de un poco de interculturalidad. Bueno, en mi tesis yo estudio filosofía. Entonces, el docente que me enseña investigación metodológica me dice, Carla, tienes que encontrar un punto donde, digamos, hables de la cultura cusqueña, pero no caigas en el egocentrismo. Entonces, eso me surge la duda de que lo que usted menciona acerca de es una discriminación oculta en nosotros, podría claro, ser... el prestigio oculto. El prestigio oculto. También una clave del egocentrismo en el cusqueño, ya que de esa manera es un mecanismo de defensa, de decir, de que se siente, digamos, discriminado, entonces a través del egocentrismo decir que mi quechua o mi cultura es mejor. ¿Por qué? Porque, digamos, en un momento también he sido pisoteado. Por ende, en un futuro podría yo, a través de mi egocentrismo, discriminar a las demás personas, diciendo que yo soy pondría mejor. más como orgullo, no egocentrismo se entiende como centrar las cosas en uno mismo y es una versión individual, y cuando hablamos de ese tipo de comportamientos son comportamientos colectivos. Entonces, lo que estamos enfocando acá es a un grupo social. El grupo social son lo que, si mal no recuerdo, en Apurímac, amigos míos llaman los taitaliactas o los liactataitas, así, los señores de la ciudad, que justamente son los que, como una clase social, quieren tomar la representatividad de toda la región, cuando en realidad eso es extremadamente discutible, por no decir falso. Además, en tu investigación también tienes que tomar en cuenta que los cusqueños, como ciudad del Cusco, ellos quizás son los que más perdieron con la conquista. Serán el centro del imperio. Claro. Y ahora la duda es, ¿cómo Cusco mismo podría superar estos temas de orgullo en el tema del quechua? Complicadísimo. Pero la única manera en la cual eso puede ocurrir es, te pongo un ejemplo. La Universidad Nacional San Antonio Abad no tiene un programa de lingüística. O sea, lo tiene, pero como una parte de literatura. O sea, no hay una facultad de lingüística. La pregunta es, ¿por qué? ¿Serían bienvenidos? No, pues porque si vas a aplicar una lingüística científica, vas a decirles cosas que no les gusta. Y los políticos cusqueños también viven de azuzar y de motivar o de continuar expandiendo ese tipo de mentalidad. Es una cuestión justamente de orgullo regional que les da beneficios políticos. No lo hacen por amor al chancho, sino a los charrones. O sea, ya hay que decirlo claramente. Así que, bueno, eso podría cambiar, como dice mi mamá, ¿no? Las cosas solamente pueden cambiar con educación. O sea, la interculturalidad tendría que hacer eso. Por eso justamente los profesores que están haciendo educación intercultural bilingüe son la punta de lanza, son la primera fuerza para cambiar las mentalidades en comunidades. Así que, bueno, por ahí va el asunto. Una filosofía intercultural. Me parece muy bien lo que estás trabajando, y mucha suerte con tu proyecto de investigación. Gracias. Creo que Roland
perdón, Roland también tenía. Ari Roland. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ariel. Uyariki. Allí ya que Huanca, Malcapini acá, tuki ya kayan kay parlasanchi que yapan kay yachachikunapa, hatun yachayguasitro yasachinanchikpa, sulpa yachachi Carlos, allinmi kay ciencia nishan yapan malkamasinchikunata akapakunata uyalichinanchikpa. Kay Perú suyunchi hatunman yalunampa, akapakunapi científico nada estudianampa, pero ninchi que kay malka Perú suyunchi desarrollanampa científicamente, tecnológicamente, y recurso natural, kay unay sabiduría ninchi kashanta altuman hulunanchik. Sulpay kay yachachi allinmi yapayaykunata sulpay kay Huanca Malcapi. Muchas gracias. He entendido más o menos porque quechua Huanca es, sí me he dado cuenta que es quechua del Centro Junín. Y sí, estoy de acuerdo contigo que la aplicación de la ciencia y la tecnología es importante para poder progresar en este tipo de conocimiento y en este tipo de estudios. Y justamente por eso estamos en el Club de Ciencias. Por eso me gusta colaborar acá, porque hay un ambiente en el cual, bueno, vamos a discutir los temas y vamos a ver qué es la evidencia, cuál es la evidencia que tenemos y qué es lo que la gente dice. Bernardo, por favor. Buenas tardes desde Ecuador. Bueno, ¿qué tal, Machi? Por compartir sus conocimientos sobre el lengua quichua, aunque no es su propia lengua, pero es una lengua que he estudiado, que conoce y tiene más conocimientos científicos sobre la lengua. Entonces, ¿qué sería bueno de que haya muchas personas con su criterio, con su formación, para que vayamos solucionando algunas dificultades que tiene nuestra lengua quechua? Gracias y quizás podremos compartir por por el correo que usted ha dado, aclarar algunos puntos. Por supuesto, Bernardo. Yo encantado de ayudar. Sí, justamente ese es lo bonito del trabajo, es conocer a otros compañeros, a otros hermanos de Ecuador, de Bolivia, de Huánuco, de Huancavelica, de tantos lugares de Ancash, donde yo he pasado mucho tiempo, y también Cusco, que conozco por muchos años también, que he estado yendo y viniendo, y Ayacucho. Entonces, sí, encantado, y justamente poco a poco hay que compartir, y los conocimientos no son para que uno haga carrera y se enriquezca con ellos, sino también pues en realidad para compartirlos con las personas que necesitan ese tipo de conocimiento o claridad de perspectivas, ¿no? Que además las cosas cambian y uno tiene que aprender de las personas que sí hablan, los que sí son los hablantes, no como yo yo soy invitado a hablar quechua. Mi abuelo era quechua hablante, pero yo nunca lo conocí, de Ayacucho. Pero muy bien, entonces ya creo que si no hay más preguntas podemos dar por terminado para a la hora de... Hola. Ariel. Guayaqui, parlaré muy mancho, manacho. Ari. Ya. Bueno, buenas tardes. Excelente su presentación. Ha dado a conocer, bueno, algo, por lo menos algo central del quechua, que nos preocupa que de un tiempo a esta parte va a ser que se vaya la extinción. Quizás con el aporte de ustedes, de este club que están llevando, se puede recuperar y llegar al centro del meollo del asunto del quechua, que sea general. Como alguien dijo más antes ya, de que hasta el español tiene sus variaciones en diferentes pueblos, diferentes países. Hay sí una diferencia, ¿no? Ya lo han dado a explicar.
y alguien me parece que no sé, no le entendí, porque el quechua es un idioma, una lengua, variación, ¿qué es? Para mí que es una lengua, ¿no? Claro, en cada zona, en el Perú, en cada sector, en cada pueblo, lo diferencian, igual el español Lima, ¿no? Los limeños siempre un poco más rápido hablan al castellano, al español, pero el más puro no lo hablan casi todos, ¿no? Es con jerga o con todo. El segundo es el término indio, eso también ya se ha oído precisamente aquí en Perú con la democracia, casi, ¿no? Que ahí se ha desvirtuado de que el término indio también sea, ¿de dónde proviene? Ahora el término, también el tercero, el término serrano también acaba de escuchar a alguien, también ese término es europeo, ¿no? Aquí se decía en estos serranos, no es de nuestra zona, es alto andino, andino podría ser, ¿no? Bueno, es enriquecedor su presentación de todos los participantes, ojalá que nos sigan, continúan, pero no nos sirve, porque a veces se nos escapa, no todos somos perfectos, hacer una crítica constructiva, algo así, y nos sirve, y no, que esta hace esto, ¿no? Bueno, Sí, sería sí, sí. excelente, ¿no? Del unificar el quechua a nivel nacional e internacional con las grafías que podríamos aportar, porque lo han hecho los que han escrito libros. El cuarto, lo que estoy tomando en cuenta es de que lo han hecho desde un punto de vista ya como profesionales con el método científico, que lo llaman todo eso, desde el pensamiento urbano, que no lo han hecho desde el pensamiento de la zona ancestral, donde hablamos correctamente el quechua. Nos podemos entender en cualquier lugar, en cualquier país o cualquier sitio, ¿no? Lo están tergiversando, esto es la preocupación, ¿no? Ya el que vive en la ciudad, a su manera ya usted lo ha hecho como mote, algo así, lo interpretan, lo escriben, pero no lo hacen como el que habla correctamente, como usted ha dicho, por ejemplo, quiero, es quiero en sí, ¿no? Pero dicen quiero, y otro en zona ya lo quiero, ¿no? Y así como esos términos ahí que nos preocupan. Gracias por la participación, por esta Sebastián. Gracias, Bernardo, igualmente. Sí, la Carlos. solución es tratar de ser más conservadores en la escritura para representar a la mayor cantidad de variaciones. Esa es la idea, no partir de lo más variante, porque desde ahí es más difícil generalizar. Muy bien, Héctor, perdón. Sí, Carlos, saludarlo de aquí desde la ciudad de Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo. Gracias, Y permíteme saludarles en el quechua central. Huiragutza Carlos, Lapan Kaito Kakunat Nogana Parku, no Kanan Kushisham Kaika, Ali Rimashaikipit Kaituta Alim Kamatishkanki, Pantakashkas Hansipitam Kananga, Alimang Mitrayeka Tinsikai, Ali Rimay Ninsita, Ali Yatay Ninsita. Sainimpam Lapan Sikashwan, Ali Yatakunansipa, Wambran Sikunata, Mosun Sikunata, Ali Purimang, Churanansipa. Sí, maestro Carlos, ¿no? Yo estoy muy satisfecho por su hermosa ponencia que ha hecho y me ha despistado de muchas dudas. Solamente eso nos conlleva a revalorizar y amar más lo nuestro. Yo soy de una comunidad campesina. Estaba, haciendo un análisis, por ejemplo, de la publicación de los libros que ha hecho el Minedo, por ejemplo, del Viña y otras publicaciones más. Pero mira, cuando yo desde un punto de vista lo quiero aplicar, nuestro quechua es más rico. Hay más palabras, más técnicas que nuestro quechua, deberían de ahí aplicarse. Entonces sería para mí, ¿no? Una sugerencia que a partir de este curso, de este estudio, en las próximas, se haga el trabajo en campo para poder rescatar lo nato y lo neto que es nuestro quechua y así profundizar, ¿no?, la verdadera identidad. Carlos, eso ha sido mi participación. Muchas gracias. Muy de acuerdo, Héctor, muy de acuerdo. De hecho, uno de los problemas, y de hecho yo soy también crítico del Ministerio de Educación en muchas cosas, pero hay que también reconocer que el problema, entre comillas, el problema del quechua central es que es muy diverso, es mucho más diverso. O sea, las diferencias entre el quechua ayacuchano y el chanca y el quechua fosfo-coleao es juego de niños comparadas con las diferencias que hay hay diferencias gramaticales fuertes y en vocabulario. Entonces, ahí es donde hay que hacer lo que ha sugerido, que es trabajo en el campo. Y para eso se tiene que trabajar con los profesores y con los estudiantes, las niñas y los niños,
hay muchos trabajos muy bonitos de Pugliasunchis, por ejemplo, y también de otros ONGs en zonas de Ollantaytambo, Paucartambo. Eso tendría que imitarse, pero ¿dónde están los fondos? Porque hay que tener dinero para eso. José, por favor. Ari José. Buenas tardes, ¿cómo estás, Yachachi? Ñuhari Marimursak y Quechua Runa Siminchimanta. Yo soy de Ayacucho y la verdad, desde mi punto de vista, he estado leyendo algunos contextos, de algunos historiadores y de algunos libros que han sido ya publicados, ¿no? Y el quechua, como usted lo dice, tiene diferentes variantes y es aceptable para cada región que lo habla. Pero muchas veces se ha hablado, o algunos estudiosos han concretado de que el quechua netamente tiene un nacimiento en las costas peruanas, más antes del Tahuantinsuyo, ¿no? Del virreinato. Cosa que ya en el virreinato, de repente algunos cusqueños dirán, pues no, el quechua es cusqueño, no, sino que ya en el virreinato, en la formación del Tahuantinsuyo, el Inca, como se centralizó como su base de operaciones, se podría decir, el Cusco, pues lo llevó hacia el Cusco, ¿no? Y es por eso que mucha gente a veces equivocadamente dicen que el Cusco, ahí nació el quechua, no, sino, sin embargo, el quechua nació netamente muchos años más antes, más o menos en la cultura nazca, en la cultura caral. Si bien es cierto, no se ha encontrado algún vestigio o alguna escritura de esas culturas, pero en algún idioma tuvieron que ellos comunicarse en ese entonces. Y ese idioma, pues, es probablemente el quechua. Y en su gran mayoría de los estudiosos concuerdan que el quechua era el idioma de comunicación de todas esas culturas que estaban en las regiones de costa, pues. La costa central, correcto. Incluso claro, más hacia el norte, ya Paramonga, no Paramonga, pero bueno, por ahí, incluso por Bolognesi y al sur de Ancas, sí, norte de Lima, sí, es posible. Y es así que actualmente, pues, todas las regiones hablamos diferentes variantes, porque en el Tahuantinsuyo se fue expandiendo el idioma quechua, porque en realidad muchas veces decíamos que hasta el idioma de los incas era el quechua, pero sin embargo no era el del mismo inca, no era su idioma el quechua, sino era otro idioma que muchos de sus ciudadanos o de la familia de los ayllus no lo podían ni comprender. Y era otro idioma que ellos manejaban, parecía al quechua, ¿no? Ellos lo denominaban el idioma puquina. Ese idioma hablaban. Creo que ese idioma ya se ha extinguido. Y eso es extinguido. Y no lo hablaban, lo hablaban, no la población común lo hablaba, era un idioma de la élite, de la nobleza. Claro, de la realeza. No es extraño, hay otras culturas donde, por ejemplo, los rusos durante la época de los zares casi no hablaban ruso, sabían ruso, pero no lo hablaban francés, eso es muy bien sabido. Toda la aristocracia rusa hablaba francés hasta la Revolución Rusa, esa era su lengua materna incluso. Los chiquitos hablaban, y en Filipinas también, en Filipinas la aristocracia, la gente de dinero en Filipinas hablaba español, porque las Filipinas era un símbolo de estatus. Por la misma razón, es lógico suponer que los incas también podrían haber tenido ese tipo de lengua como su lengua privada, la lengua de su clase social. Pero no la del pueblo, eso sí, muy diferente. Sí, maestro, efectivamente, eso ha sido el idioma. En realidad que este club de ciencias espero que nos apoye en eso de descubrir de que las variedades son muy válidos para cada región que lo habla, ¿no? Para cada hablante que lo tiene. Y no habría ninguna discriminación ni nada, o de repente que mi quechua es mucho mejor, o el tuyo es mejor. Eso creo que ya debe quitarse ese enigma y simplemente de ser igualitarios, porque al final de cuentas el idioma quechua era igualitario para todo el Tahuantinsuyo y todos tenían los mismos derechos de hablar el quechua en sus diferentes variedades. Muy cierto, muy cierto. Gracias, José.
ese sería mi aporte, profesor. Gracias. Bien, muchas gracias a todos por haber participado de esta sesión. Creo que han compartido bastantes comentarios e ideas. Y bueno, una vez más agradecerte a ti, Carlos, por habernos brindado esta extensión de la ponencia el día de ayer con esta segunda sesión. Así que estamos seguros que más adelante incluso van a haber más oportunidades para poder interactuar. Así que muchas gracias, Carlos. Con Gracias esto a ustedes. estamos terminando. Buenas noches, Camaya.